Listo. Muy bien, compas. Entonces, iniciamos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a retomar nuestra charla sobre el estudio de las funciones de utilidad. Recordarán que estábamos nosotros analizando algunas propiedades y de paso recogiendo algunos códigos de Python, ¿no? Recuerden que el objetivo es a la par, ¿no? O sea, ir viendo también códigos al mismo tiempo que vamos nosotros revisando los conceptos. Muy bien. Entonces, así solo como digamos, un mapeo rápido de lo que vimos en la última clase. Recordarán ustedes que en la sesión anterior nosotros les había planteado, ¿no?, un pequeño desvío de lo que estábamos originalmente discutiendo sobre el tema de concavidad y cuasi concavidad, bueno, concavidad de hecho ya lo vimos en la clase anterior. Solo quiero que esto se cargue un segundo, que no sé por qué, pero ya mismo se carga. A ver, ocultar este. Ya, entonces, pero bueno, hasta mientras, ¿no? Lo que estábamos nosotros viendo, compas, básicamente recuerden, era primero la definición de la función de utilidad y luego de la función de utilidad revisamos un poco algunas ideas, como por ejemplo la del vector gradiente, ¿no? Un ejemplo que usamos bastante la clase pasada fue esta utilidad de x igual a x1, x2, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Entonces, la clase pasada nosotros ya vimos que de esta función podíamos sacar el vector gradiente u de x, que recordarán estaba definido como las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de u con respecto a x1 y la derivada parcial de u con respecto a x2 en este ejemplo, o de forma simplificada como u1, u2. Y bueno, aquí como el ejemplo es bien sencillo, inmediatamente nos quedaba x2 y x1, ¿no? Entonces, ese era el primer concepto que nosotros revisamos la clase anterior. No sé por qué no quiere cargar esto. Nada más un segundito. Voy a reiniciarle. Pero bueno, entonces, ¿cuál era la idea de este vector gradiente, no? Recuerden que este vector gradiente nos daba la dirección de crecimiento de la función, ¿no? O sea, si nosotros veíamos la función en tres dimensiones, como hicimos la clase pasada, y ya vamos a ver en un segundo, ese vector gradiente estaba representado por las flechas que indicaban esa expansión de la función, ¿no? En una determinada dirección. Eso por un lado, ¿no? Ahora, recordemos también que si nosotros tomábamos aquí, digamos, x1, x2 y proyectábamos esa función en el plano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos suponer que teníamos curvas como las que estoy dibujando ahorita, ¿no? Que serían las curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces aquí teníamos el concepto de curva de indiferencia, que recordarán, en esencia significaba que yo tenía la función de utilidad y la igualábamos a un nivel constante, ¿no? x1, x2 igual a una constante, digamos, t. Sí, entonces, estas curvas de indiferencia son las curvas, ¿no?, que representan el conjunto de canastas en donde el consumidor, digamos, presenta situaciones de indiferencia, ¿no? Por eso su nombre. Y en términos un poco más matemáticos, si se quiere, cada una de estas funciones nos dice que la utilidad toma un nivel constante, ¿sí? Un nivel t, por ejemplo. Entonces, igual, ¿no? La clase pasada nosotros vimos que gracias al teorema de la función implícita, que bueno, no lo vamos a deducir de nuevo, no hace falta, pero sabemos nosotros que si aquí trazáramos a un determinado punto, ¿no? Trazáramos una tangente, voy a borrar las otras dos que no me hace falta. Entonces, si yo trazo ahí una tangente, ¿verdad? Primero, yo puedo encontrar cuánto es esa pendiente, la pendiente de la curva de indiferencia en un punto, ¿no? Entonces, eso también ya vimos, que era básicamente quiero saber cómo cambia x2 cuando cambia x1, porque esto es básicamente una función de x2 en términos de x1. Esa es la función implícita, ¿no? Y esa pendiente nosotros ya vimos que era igual a menos u1 sobre u2, donde u1 y u2, recuerden, son estas derivadas parciales que están acá arriba, ¿no? Y que bueno, para el ejemplo que tenemos aquí, esto quedaba como menos x2 sobre x1. Pero bueno, más importante en general, ¿no? O sea, nosotros podemos sacar la pendiente de la curva de indiferencia para cualquier punto de la curva. Bien, de hecho, veamos si es que ya quiso. Sí, creo que ya cargó. Entonces, todo eso que estamos conversando, nosotros ya lo hicimos a nivel de ejercicio, ¿no? Estábamos más o menos por aquí. Quiero solo sobre todo quiero recordar la función que estaba por acá. Disculparán el internet un poquito lento. Es que no sé si han percibido ciertos cortes de luz, así como que repentinos.
Entonces eso a veces creo que afecta en ciertos sectores de la ciudad el internet. Pero bueno, yo creo que está funcionando. A ver, entonces, a ver, permítanme un segundo, control F8. Ya. Pero bueno, básicamente mientras esto sigue cargando, no tenemos esto ya vimos por el tema de la función implícita y también nosotros vimos que al final, ya sin tanto lío, ¿no? Cuando nosotros igualábamos la pendiente con la pendiente de una recta tangente, ¿no? Con este resultado podíamos probar que en ese punto nosotros teníamos un vector gradiente que sería perpendicular a la tangente, ¿no? Entonces aquí estaría el vector gradiente, que sería el nabla u de x, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir bastante más adelante, ¿no? Entonces, esto también ya lo demostramos la clase pasada, recordando que estas dos son perpendiculares, ¿no? O sea, forman un ángulo de 90 grados. Ok, entonces eso por un lado, ¿no? De hecho, aquí está la gráfica de esta función. Nosotros ya la vimos. Aquí una pequeña observación y por eso también quería sacar la gráfica. Esta ya la vimos, recordarán, ¿no? Esta era una de las funciones, justo la que estoy usando de ejemplo ahorita para recordar lo de la clase pasada. Un tema más bien estrictamente operativo, verán. En las funciones de gráficas en 3D agregué la opción de poder ajustar el tercer eje, que no estaba originalmente. Algo mínimo, ¿no? Que ustedes ahorita en la última versión que ya han de haber cargado, ya lo deben tener implementado también, ¿no? Entonces les pongo un aviso porque a veces qué pasa, que estas gráficas pueden distorsionarse un poco dependiendo de cuánto ustedes escogen del tercer eje para que se grafique. ¿Sí? Entonces, oye, es un temita más bien en términos de gráficas, ¿no? Pero para estar pendientes. Eso con ese ejemplo, ¿no? De hecho, también teníamos este otro ejemplo que era en cambio con logaritmos, ¿sí? La misma idea, ¿no? No voy a repetir la lógica, pero recordarán que al final lo que nosotros vimos que era bastante interesante era que en estos dos ejemplos, de hecho me puedo ir hasta acá abajo también, hasta aquí me podría. En esos dos ejemplos nosotros vimos que había básicamente la misma representación de las curvas de indiferencia. O sea, básicamente que habíamos visto la clase pasada también, que esto mismo, este mismo resultado, incluso la misma gráfica prácticamente, se podía obtener cuando yo sacaba otra función de utilidad en donde decíamos que esto era el logaritmo natural de x1 más el logaritmo natural de x2. Todo eso también recordar, ¿no? O sea, que en este caso, si nosotros aplicábamos el teorema de la función implícita, nos quedaban las mismas pendientes para las curvas de indiferencia, o sea, indicándonos en definitiva que sea esta función de aquí o sea la otra función, ambas representan el mismo orden de preferencia, o sea, representan al mismo individuo, si se quiere, ¿no? Y eso es una típica propiedad de este tipo de transformaciones, son transformaciones estrictamente crecientes. Otro ejemplo sería si por decirles aquí hubiéramos hecho la raíz. De hecho, este les puedo dejar como un ejercicio opcional por si quieren practicar, aunque creo que sí estaban los que les planteé. Ustedes podrían sacar esto, ¿no? Y van a notar que en este otro caso, igualmente va a suceder algo muy parecido. Entonces, en definitiva, cuando nosotros tenemos una función de utilidad y hacíamos estas transformaciones, el orden de preferencia y por tanto las curvas de indiferencia no cambia. ¿Sí? O sea, lo que cambiaba era la altura de las funciones de utilidad. Sí, entonces, bueno, todo esto es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Pero es que también lo estoy un poco recorriendo rápido, pero esto es todo lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? Esto ya estaba mencionado en códigos. Luego de eso también les recuerdo que hablamos un poco de la concavidad. Ya le dimos una definición mucho más rigurosa. Aquí solamente quiero recordar muy rápido que en el tema de la concavidad, si se quiere interpretar esto súper rápido, puedes pensar que una función cóncava en definitiva es una función de este estilo, ¿no? Que admite máximos. O básicamente una función en donde si yo tomo dos puntos y les uno con una recta, ¿verdad? Entonces resultará ser que toda esta combinación lineal de los puntos que están ahí van a quedar por debajo de la función, ¿sí? Eso tenía una representación en términos ya un poco más formales. Entonces teníamos aquí el x, digamos que este en general es un x cualquiera, ¿no? Esta sería la función de utilidad. Entonces aquí puedo tener, digamos, x, y aquí tengo un x'. Pues obviamente aquí tengo la utilidad de x, la utilidad de x'. Y entonces, ¿qué me decía la concavidad? La concavidad me decía que si yo tengo, digamos, ¿no? Una combinación de las x, entonces una combinación de las x puede estar por aquí, cualquiera de estos puntos. Podríamos suponer que está, por ejemplo, acá. Entonces yo evaluaba la función en esa combinación, ¿no? Entonces yo podría decir que aquí tengo la combinación que sería la utilidad de
alfa x más 1 menos alfa x prima, ¿sí? Que sería la combinación lineal de estas dos pasadas a la función. Eso tenía que ser mayor o igual. ¿Qué es lo que pueden ver aquí, no? Eso, este punto es mayor o igual a la combinación lineal de cada utilidad por separado, o sea, el alfa ux más 1 menos alfa u de x prima. Sí, eso también ya lo conversamos la clase pasada. Y en el caso en donde tengamos estrictamente una desigualdad, perdón, una desigualdad estricta, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos la concavidad estricta, que significaba no olvidar que no tenemos posibilidades de tramos, si se quiere, planos, ¿no? O sea, la concavidad estricta implicaría que jamás vas a tener tramos planos. ¿Cómo sería una concavidad no estricta, digamos, ¿no? No estricta con un mayor igual? Entonces, ahí la posibilidad de que la función en ciertas regiones muestre tramos que sean planos. Vamos a mejorar en el máximo eso. Supongamos que este fuera un tramo que es relativamente plano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en estos tramos planos, esta condición se cumpliría con igualdad y eso puede complicarnos luego cuando estamos buscando máximos, digamos, ¿no? De la función. Entonces, igualmente todo eso ya conversamos y en términos operativos, recuerden que para analizar esto necesitábamos estudiar la matriz hessiana. La matriz hessiana de estas funciones, que era, en resumen, la matriz de segundas derivadas. ¿Sí? Entonces, volviendo a tomar el ejemplo que estábamos recordando, si yo teníamos la función de utilidad u de x igual a x1 por x2, entonces en este caso la matriz hessiana de esa función de utilidad sería la matriz que tiene las segundas derivadas. Entonces lo más fácil siempre es empezar, si quieren, por la diagonal. La segunda derivada de la función con respecto a x1, la segunda derivada de la función con respecto a x2, y fuera de la diagonal tenemos las derivadas cruzadas, la segunda derivada de u con respecto a x1 y x2. Y acá abajo, o sea, más espacio, ya, la segunda derivada de u con respecto a x2 y después x1. ¿Sí? A su vez, habíamos visto algo que se llamaba el teorema de Young, y por el teorema de Young se sabe que cuando tienes funciones relativamente normales, regulares, que son casi que todas las que hemos de trabajar, ¿no? Entonces sucedía que estas derivadas cruzadas son iguales, la segunda derivada de u con respecto a x1 y x2 es lo mismo que la segunda derivada de u con respecto a x2 y x1. Entonces, eso garantizaba que estas matrices hessianas por lo general van a ser siempre simétricas. ¿Sí? O sea, esta matriz hessiana sería simétrica y por ende puedo inmediatamente revisar las condiciones necesarias para saber si es cóncava la función, que en esencia implicaban que la matriz hessiana sea definida negativa, ¿no? O sea, entonces si creo que la función de utilidad sea cóncava, estrictamente, de hecho, no, estrictamente cóncava. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esta matriz hessiana evaluada en el punto de, bueno, en este caso todavía no estamos hablando de puntos, sino en general, ¿no? O sea, la matriz hessiana, sí. Más que nada sería en un dominio, ¿no? O sea, por ponerlos un poco estrictos, o sea, dentro de un determinado grupo de puntos, por ejemplo, todos positivos, ¿no? Entonces, dentro de un dominio, pero no le compliquen, solo quedémonos con que esta matriz debería ser definida negativa, ¿no? Definida negativa, ¿ya? Cosa que nosotros ya conocemos cómo evaluar, ¿no? Si tenemos el caso L igual 2, entonces tenemos que revisar que la traza de esta matriz sea menor a cero y también necesitamos ver que el determinante de la matriz, en cambio, sea positivo, ¿no? Eso en el caso de dos bienes y en el caso de tres bienes. Esto también ya lo vimos, recuerden en el capítulo 2, ¿no? Estas condiciones. Entonces aquí necesitamos que esta matriz hessiana, para que sea definida negativa, que debía cumplir. Estas, en cambio, eran tres condiciones, ¿no? Todas deben cumplirse a la vez, ¿no? La traza tiene que ser negativa. Aquí cambiaba el tema del determinante. El determinante también tiene que ser negativa. Y aquí teníamos que sacar las menores principales de orden 2, que todas tenían que ser, en cambio, positivas. ¿Sí? Todo eso se resume en lo que conversamos la clase pasada. Y los códigos ya están aquí, ¿no? Sí, no voy a detenerme a explicar de nuevo los códigos, eso ya lo hicimos la anterior clase. Sino más bien quería darles un poco la visión global, ¿no? O sea, estamos nosotros ahorita aprendiendo cómo evaluar cómo se comporta una función, ¿no? O sea, si es que tiene esta forma de aquí, nosotros habíamos visto en este ejemplo, este era el ejemplo de x1 por x2,
No te muevas tanto. Ya, entonces en este ejemplo, sí, nosotros habíamos visto que no se cumplía la concavidad, ¿no? O sea, este era el caso U igual a x1 por x2. Y visualmente se nota el por qué no. O sea, es como que tenemos estos tramos que tienden a volverse rectos. Y entonces cuando evaluábamos las condiciones, nos quedaba que la función no era cóncava, ¿no? Porque la matriz no era definida negativa. De hecho, ¿qué sucedía? Que la plaza y el determinante no cumplían las condiciones, ¿no? Especialmente el determinante era de hecho negativo cuando se espera que sea positivo en este ejemplo de orden 2, ¿no? Ok, compas, entonces eso con algún ejemplo, luego hicimos el otro ejemplo, que ese también ya lo voy a cargar rápido, porque estoy un poquito volviendo a revisar esto, ¿no? Para que le vean también la imagen global del tema, ¿no? O sea, porque a veces qué pasa que uno cuando se concentra mucho en los códigos y en los detalles, puede perder la perspectiva, ¿no? Entonces, miren si quieren todo ahora en perspectiva, ¿no? Un poquito más global. Pues lo que estamos haciendo en definitiva es ver cómo analizamos la función de utilidad, cómo analizamos sus curvas de indiferencia, entender la noción de gradiente y luego entender la noción de concavidad. Todo lo que nos va a servir más adelante, ¿no? Y también la noción de matriz hessiana. Recuerden especialmente en el caso de la matriz hessiana, que esta es la matriz que cumple lo que usualmente cuando tenemos una sola variable hacia la segunda derivada. De eso también hablamos un poco en la clase de ayer. Recordarán que si tengo una función cóncava en una sola variable, entonces al tenerla en una sola variable, ahí queríamos que la segunda derivada de la función con respecto a la variable que estemos analizando sea negativa. ¿Qué significaba desaceleración? ¿Sí? Entonces la idea es básicamente que la función se va desacelerando, crece cada vez menos, llega a un punto en que deja de crecer y de hecho después empieza a caer. ¿Sí? Y todo más o menos pueden ver que nos está induciendo a la búsqueda de máximos, ¿no? O sea, a la búsqueda de la maximización, que es hacia donde queremos llegar, ¿no? Pero con un poco más de bases lo más sólidas posibles, ¿no? Dentro de lo que nos permite también el tiempo. Y bueno, compas, había quedado también, así sí, les había puesto este ejercicio con raíz. Entonces, por favor, no se olviden de hacer este ejercicio, ¿sí? Para que vayan practicando y reforzando un poco lo que hemos conversado. Muy bien, entonces, ahora sí, con todo ese recordatorio de por medio, vamos a entrar en el siguiente tema que nos interesa. Tengo problemas un poquito con el mouse. Ay, Dios. Ya, ahí estamos, ya. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver, compas, ahora es la optimización, ¿sí? Em, Vamos igual a hacerlo paso a paso, ¿sí? Porque quiero que esto quede, especialmente los códigos, ¿no? Queden súper, súper claros y después ustedes también practiquen con los ejercicios. Entonces, primero vamos a ver la optimización sin restricciones y después la optimización con restricciones. Como ustedes saben, el problema del consumidor y en general los problemas económicos se asumen que son problemas de optimización restringidos de algún modo, ¿no? Especialmente la restricción presupuestaria. Sin embargo, a nivel ya de doctorado, uno necesita comprender estos problemas, digamos, no solo las condiciones de primer orden, ya vamos a ver de qué se trata eso, pero en definitiva son cómo encontrar el punto, sino que también ya debes tener una noción de cómo sabes que el punto de verdad es maximizador, porque puedes tener un punto que no sea maximizador, sino minimizador y cosas de ese estilo. Por eso es que quiero que veamos esto así con la calma respectiva, ¿no? Ahora, solo les pido un segundo, voy a cambiarme de mouse porque este mouse está un desastre. Ya, un segundito, por favor. Listo, compas. Entonces, disculpen esa pequeña pausa. Bueno, seguimos. Entonces, ahora sí, entramos a optimización sin restricciones. Ya. El término optimización, bueno, a mí en lo personal no me gusta mucho, pero siempre que hablemos de optimización estamos pensando en búsqueda de máximos o de mínimos. Y por lo general, lo que vamos nosotros a estudiar es la búsqueda de máximos o de mínimos locales. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Por un momento pensemos en una función que puede tener
no necesariamente solo un máximo, ¿no? O sea, podrías tener un máximo dentro de una región. Imagina que esto es como una montaña, ¿no? Pero tal cual, ¿no? O sea, puede ser una cordillera en donde después más allá tienes otro máximo y después puedes tener otro máximo y así, ¿no? O sea, no necesariamente las funciones que estudiemos van a tener un solo máximo, ¿sí? Eso en términos más matemáticos, si se quiere, ¿no? Sin embargo, como también vamos a ver, en términos económicos, algunos de los supuestos que nosotros tenemos van a restringir el número de máximos o los máximos incluso en general, ¿no? Que podamos tener. Sí, eso ya se va a ir entendiendo a medida que avancemos en el tema. En fin, compas. Entonces, vamos a considerar de nuevo una función. Seguimos con el tema de la función de utilidad. ¿Sí? Y vamos a empezar con las condiciones necesarias o también conocidas como condiciones de primer orden para encontrar un máximo. Y la idea, bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, si yo quiero encontrar un máximo, necesito que la diferencial total de esta función sea nula. Sí, entonces me voy a llevar esto a mis apuntes. Ujú. Sí, esto para un poquito desarrollar, no, no es mucho, ¿no? Aquí es mucho de esto, incluso ustedes seguramente ya lo saben o solo están recordándolo, no es gran cosa. Pero bueno, ¿cuál es la idea entonces? Tengo yo la función de utilidad, ¿no? Recuerden que esta función de utilidad depende de varias cantidades, x1, x2, etcétera, ¿no? O sea, esto en realidad sería u de x1, en x2 y así hasta xl, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero saber el cambio que existe a nivel total en la función de utilidad, la diferencial total. Por la regla de la cadena, eso sería igual a la derivada parcial de u con respecto a x1 por el cambio que existe en x1 más la derivada parcial de u con respecto a x2 por el cambio que existe en x2 más hasta llegar a la última, ¿no? La derivada parcial de u con respecto a xl cuando existe un cambio en xl. Entonces, ¿cuándo yo voy a encontrar em, o cuál es la condición, la primera condición, la necesaria o de primer orden? Si estamos ahorita viendo eso, una condición de primer orden que debe cumplirse para yo encontrar un posible punto máximo. Si todavía no estamos con garantía de que es máximo, por eso es condición de primer orden. Entonces, ¿qué necesitamos? Que estas derivadas parciales todas se anulen, ¿no? Que es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces, yo quiero que todas estas derivadas parciales sean iguales a cero, pero recordemos que estas derivadas parciales quedan contenidas. Bueno, aquí hay un error, no debe ser f, sino u. Un segundito de una vez, porque si no, como estos textos son grandes, después uno se olvida de arreglar eso. Ya. Ok, entonces tenemos eso, ¿no? Tengo esta función, creo que es mi mouse. Bueno, compas, estábamos por acá, ¿no? Tengo un problema con el mouse. Ya, un segundito otra vez, disculpe. Listo, ahora sí creo que ya estamos. Eso es, ya, disculpe. Ya, entonces les decía, ¿no? Que en definitiva las condiciones de primer orden implicaban eso, ¿no? Que estas derivadas parciales se anulen, lo cual va a significar en definitiva que el vector gradiente se anule, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, todas estas derivadas parciales son componentes del gradiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como condición de primer orden? La condición de primer orden es que el vector gradiente de esta función evaluada en un x, pero ahora ya sería un x estrella, ¿no? Porque de todos los x en donde podríamos ver el vector gradiente, queremos aquel punto en donde básicamente toditas estas derivadas parciales, desde el x1 hasta el xl, o si quieren en simbología más simple, desde uno hasta ul, toditas sean iguales a cero, ¿no? Entonces, en rigor, este es un cero vector. ¿Ok? Entonces, en rigor, este es un cero vector de dimensión L, ¿no? Ahora, a veces para efectos prácticos, simplemente voy a escribir nabla u de x estrella igual a cero.
Sí, estas serían las condiciones de primer orden. Pero ojo, ¿no? Reiterando que este cero que está acá es un cero vector. Sí, o sea, se refiere a que cada una de las derivadas parciales tienen que anularse para efectos de que encontremos el punto máximo, ¿no? Imaginemos esto en tres dimensiones, ¿no? O sea, en tres dimensiones, ¿qué sucedería? O sea, básicamente es como que tuviera una función, supongamos que tiene un máximo, como una montaña, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gradiente? Recordemos que el vector gradiente lo que nos hacía era darnos la dirección de máximo crecimiento, ¿no? Ya, más o menos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en este punto, el vector gradiente me puede dar una dirección, ¿no? De hacia dónde va a crecer más la función, o si estoy en este punto, decirme vamos por esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cada vector gradiente me va diciendo en qué dirección la función crece con más fuerza. Sin embargo, si yo ya llego al punto máximo, ¿sí? Si yo ya llego al punto más alto de esa función, entonces ya no hay a dónde ir. O sea, ya no hay a dónde ir porque es como que ya llegué. Entonces no tendría sentido que haya una flecha que me diga a dónde ir y por tanto, por eso es que en ese punto el vector gradiente, ¿sí? En ese punto se hace cero. ¿Sí? O sea, es un vector que ya no tiene a dónde apuntar, puesto que ya llega al máximo, ¿no? Es uno, recuerden que estoy así, ¿no? X1, X2 y aquí la función de utilidad. ¿Y eso qué significaría? Que ese punto, tómenlo en cuenta, va a estar proyectado aquí, ¿no? Entonces va a estar proyectado y por tanto tú aquí en este punto tienes unas coordenadas de X1 estrella y X2 estrella, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la idea de las condiciones de primer orden, ¿no? Las condiciones de primer orden me están diciendo, ¿sí? Cuando nosotros resolvemos esto, que encontremos el punto, ¿sí? Encontrar este X1 estrella y X2 estrella en el caso de dos bienes, digamos, en donde la función de utilidad llega al punto máximo y no hay a dónde más crecer, ¿sí? Pero ojo, noten que esto es un máximo local. Sí, o sea, tranquilamente si la función es un poco irregular, podríamos tener varios puntos máximos y de esos varios puntos máximos el gradiente se va también a hacer cero. Entonces podríamos tener varias situaciones de esas, como si estuviéramos en una cordillera, ¿no? Sí creo que tengo por ahí un ejemplo ya visual para no abstraerlo mucho, ¿no? Pero el caso es, compas, que tener presente eso, ¿no? Las condiciones de primer orden nos dicen primero eso, ¿no? La existencia de un punto a nivel local. Sí, entonces es más o menos lo que está aquí. Entonces ahí pueden ver que está justo lo que les menciono. Eso con respecto a la condición de primer orden. Ahora, después de eso tenemos las condiciones de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen en cambio las condiciones de segundo orden? Permítanme aquí hacer una línea. Con las condiciones de segundo orden, queremos garantizarnos que en el punto que hemos llegado existe el máximo. O sea, es un máximo. Porque noten qué pasa. Yo podría tener una situación muy parecida, pero con un mínimo. Sí, o sea, miren lo que voy a dibujar. Por ejemplo, no, voy a copiarme ese mismo dibujo que hice ahorita. No es que esté una maravilla, pero al menos creo que ayuda. Ya. Entonces sería el punto máximo, ¿no? Pero nadie quita que en vez de un máximo encontremos un mínimo. O sea, también podrías tener una situación en donde pensemos de nuevo, ¿no? Que tenemos aquí los ejes, X1, X2 y el U. X1, X2 y el U. Pero ahora supongamos que la función estuviera dada la vuelta, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que fuera algo más bien así, ¿no? O sea, una como montaña invertida, si quieren, o bueno, no montaña invertida, pero me entienden la idea, ¿no? O sea, básicamente podrías tener una función de este estilo, en donde ¿qué va a suceder? Que en el punto mínimo, ¿sí? Si asumimos que hay un punto mínimo local, va a pasar lo mismo con el gradiente. O sea, aquí, tal como acá, aquí vimos que el gradiente se hace cero, pero aquí también puede pasar que el gradiente se haga cero. O sea, en ambas situaciones, la condición de primer orden solita no es suficiente para saber que estás maximizando, porque podrías estar minimizando o incluso podrías estar en algún caso más atípico. O sea, podrías tener una función que tenga un comportamiento de punto de silla, por ejemplo. O sea, que es eso de punto de silla que en una dirección minimiza y en otra dirección maximiza. No me atrevo ni siquiera a hacer el dibujo del punto de silla, tal vez algunos de ustedes se acuerden. Más bien eso debemos de ver en su momento con una función y un gráfico más procedente, ¿no? O sea, ya con un ejemplo concreto, porque si no, hacer la mano así alzada se ve horrible el punto de silla. Pero eso no es lo importante. Lo importante, compas, es esto, ¿no? O sea, que la condición de segundo orden me dice o me ayuda a entender en cuál caso estoy.
si estoy en el primer caso o estoy en el segundo caso. Y ahí es en donde va a entrar, obviamente, la matriz Hessiana. ¿Sí? Entonces, la matriz Hessiana es la que me va a decir si en este punto tengo un máximo o tengo un mínimo. En nuestro caso concreto nos interesa el máximo. O sea, en nuestro caso concreto nos interesa saber que hay un máximo. Entonces, para esta condición de segundo orden, en definitiva, vamos a trabajar con la matriz Hessiana, de nuevo, que saben que es la matriz de segundas derivadas, la HU de X. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que si estamos en el contexto de un máximo, esta HU de X, como ya vimos hace unos instantes, tiene que ser definida negativa, ¿no? Definida negativa. Y bueno, en el caso que tuviéramos un mínimo, que puede ser, no se descarta, ahí en cambio tendríamos que ver que esta función HU de X sea definida positiva, ¿sí? En el caso de definida positiva, esta es fácil porque todas las condiciones tienen que ser con desigualdad estricta positiva. Sí. Ahora, hay una cosa bien interesante en estos problemitas. Si tú tuvieras este caso, permítanme cambiarle el nombre a esta función un momento. Ya llamemos de esta, llamemos de b en vez de u, ya, solo para que no se confunda con la u que está acá. Entonces, supongamos que tenemos una función b que tiene un mínimo, ¿ya? Resulta ser que si uno resuelve un problema donde a la b le pones un signo menos, menos b, entonces, este problema que sería de minimización se puede transformar en un problema de maximización, porque solo por el hecho de ponerle aquí un menos, haces que toda la función como que se dé la vuelta. Y otra vez estás en la situación de un problema de maximización. Entonces, ya en la práctica, compas, nos vamos a enfocar solo en el problema de maximización, porque en casos de necesitar un problema de minimización, lo único que tendríamos que hacer es ponerle un menos a la función objetivo, a la función que queremos optimizar, y llegaríamos otra vez al problema de maximización. ¿Sí? Entonces no hay mucha novedad ahí. Por ende, nos vamos a concentrar estrictamente en problemas de maximización. ¿Sí? Porque ya repito, no cambias el signo de la función y ya tendrías el problema de minimización, digamos, ¿no? Equivalente. Ok, compas, entonces, como ven, no hay mucha magia aquí, así que mejor vamos ya a los códigos. Bien, entonces vamos a probar unas funciones un poquito distintas a las que teníamos en los ejemplos pasados. Pues digamos que tenemos esta función de utilidad para un caso L igual 2. Entonces me dicen que esta es la función de utilidad. Como ven, ya está un poquito más elaborada. Vamos a asumir que x1 y x2 son positivos, pero por el momento esto no es nada más que para indicar un dominio. O sea, es como para decir que esta función nos interesa para el caso de bienes positivos, pero tranquilamente también podría ser cero. O sea, no hay, matemáticamente no hay restricción, ¿no? Eso es más bien si quieren una cuestión ilustrativa, ¿no? O sea, para que nuestros gráficos se concentren en la parte en donde x1 y x2 son positivos. ¿Ya? Otra observación antes de analizar la función. Miren que esta función siempre es negativa. Si ustedes se fijan, tengo el x1 menos 2 todo al cuadrado y el x2 menos 3 todo al cuadrado. Entonces, esta función de utilidad es una función que siempre usa negativos. Entonces, no olvidar que eso no nos preocupa, puesto que solo nos interesa preservar el orden de las preferencias. Y se puede tener orden de preferencias incluso con funciones que sean solo negativas. Entonces, eso del signo en sí mismo no es un problema, ¿sí? Más bien, estos menos que están acá son para ayudar a que la función realmente tenga un punto máximo, ¿no? Es más un tema instrumental, si se quiere. Listo, compas. Entonces, analicemos este ejemplo rápido, porque no hay mucha magia aquí, es bien parecido a los que hicimos antes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar el gradiente. ¿Sí? Encontrar el vector gradiente, o sea, el vector de las derivadas parciales, que como ven en este ejemplo tampoco es gran cosa. Por ejemplo, la derivada con respecto a x1 sería menos 2, x1 menos 2, que está aquí. Mucha vuelta ahí. Y la derivada de la función con respecto a x2, que sería menos 2, x2 menos 3. O en términos de códigos, aquí pueden ver que estamos creando la función de utilidad. ¿Sí? Ya saben esto, ¿no? Creas primero los símbolos, luego creas la función con simple punto ecuación. Aquí una pequeña observación, no estoy seguro si la hemos hecho antes. En Python, cuando quieres crear una potencia, usas el doble asterisco, ¿no? Tal vez ya muchos ya lo sabían. O sea, por ejemplo, si aquí ven, está x1 menos 2, asterisco, asterisco 2. Entonces Python, viendo ese doble asterisco, sabe que está creando una potencia. ¿Sí? Eso por si acaso, nada más. Si es que por ahí se nos pasó. Pero bueno, ahí pueden ver que está creada la función.
Luego de eso tenemos el vector gradiente. Como ven, son los mismos códigos que aprendimos antes. O sea, esta es la ventaja, miren. Los códigos ya están. O sea, estos códigos a lo sumo cambiarían si tuviéramos en vez de dos, tres variables. Pero más allá de eso no hay novedades. Entonces, ¿cómo construimos el gradiente? Primero construimos una matriz con un único elemento. Este único elemento es el lado derecho. El RH se recuerden que es el right hand side o el lado derecho de la ecuación. Es una matriz que solo tiene ese elemento, punto, y esa matriz le sacamos el jacobiano, que sería la derivada con respecto a un vector. El vector es x1, x2, y transponemos para que nos quede en vertical. Sí, eso ya vimos la clase pasada. Entonces aquí está el gradiente y pueden ver que es exactamente el que tenemos, solo con la ligerísima, ¿no? Observación que aquí el menos 2 está multiplicado, ¿no? Menos 2 por menos 2, extra 4, menos 2x1, menos 2 por menos 3 que sale 6, menos 2x2. Sí, todo este código, como ven, si quieres sacar vector radiante, no hay ni para qué toparle. O sea, lo sumo hay que cambiar aquí, en vez de x2 poner un x3 y tienen una variable más. De hecho, sí tengo un ejemplo con tres variables también, así que incluso los códigos para el caso de tres variables también llevan a tener a mano. Ahora, ¿qué viene luego? La condición de primer orden, compas, recuerden, es hacer que este gradiente se iguale a cero. O sea, buscar una combinación de x1 y x2 que logre hacer que este gradiente se anule. Con esta idea en mente, ¿no? O sea, buscar la dirección, o mejor dicho, buscar los puntos en donde la dirección de crecimiento sea cero porque ya llegaste a la cima o al punto más bajo, lo que sea, pero llegaste. Entonces ya no hay a dónde más moverse. Entonces eso en este caso es bien simpático porque miren, ¿cómo se saca? Bueno, al ojo podemos ver que si despejamos nos va a dar los valores de x1 y x2, ¿no? O sea, aquí está bastante evidente que si ustedes igualan esto a cero, ¿qué voy a tener? 4 menos 2x1 igual a cero y por tanto x1 tiene que ser 2. Sí, ya el óptimo, ¿no? Entonces, operativamente no es complicado. Podríamos hacer esto a mano, pero es más bien para entender los códigos, ¿no? Para entender mejor, enfocarnos más en los códigos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto en Python? Entonces, miren, aquí tengo la obtención del punto crítico. Voy a ejecutar esta celda. Y ahí pueden notar que de golpe me da el resultado. ¿Y cómo lo hizo? Entonces tienen aquí el simpi.solve. ¿Sí? Entonces este solve, recuerden que es un solucionador de ecuaciones que tiene Python simbólico. Simbólico, verán. Esto es interesante. O sea, este solve puede resolver también ecuaciones de forma algebraica. O sea, no es que solamente te obtiene números. O sea, si tú tuvieras tu problema aquí dejando una variable como variable misma, por ejemplo, no. Me explico un poco mejor. Digamos que en vez de ponerle 2 en la función de utilidad, ¿sí? O sea, aquí nuestra función de utilidad tiene el 2, ¿no? En este punto. Si en vez de 2 le hubiéramos puesto, digamos, A, por decir, ¿no? Claro, primero tendrías que crear también el símbolo de A. O sea, tendría que ser un simpi.symbol A. ¿Ya? Digamos que solo le llamo ahí, punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo la función con el... Ah, pero hice algo mal. Un segundito. Symbols. Bueno, cuando es una sola, usualmente se hace símbolo con mayúscula. Disculpen ese pequeño error. Ya. Ahí, por ejemplo, yo creé la ecuación con A en vez de un número. Estaba el 2, ¿no? Noten que aquí todo se va a calcular con el A y el solve te va a resolver con esa letra I, con el A. Entonces, no es que solve solo resuelve de forma numérica, puede resolver ecuaciones simbólicas. ¿Sí? Y como yo estoy adoptando un enfoque bastante simbólico, por eso es que preferí utilizar simp y solve. Entonces, eso les pongo para cuando, por ejemplo, no tengan un problema que sea más simbólico que numérico y quieres la ecuación de la solución, o sea, la solución pero como ecuación. Entonces, tranquilamente puedes usar el simpi.solve, ¿no? Ahora vamos a dejarle como estaba con el 2. Listo, entonces ahora sí volvemos a cómo estaba el ejercicio originalmente con el 2. Bien, ahí está el punto crítico. Entonces, ¿qué me está diciendo la condición de primer orden? Que en el punto 2,3, la función que estoy estudiando tiene un punto crítico. El punto crítico es aquel punto que puede ser máximo o puede ser mínimo. Todavía no sabemos exactamente cuánto es, pero no sabemos si es máximo o es mínimo, pero sabemos que existe. O sea, ya es el primer paso, ¿no? Es como quien dice con la condición de primer orden. Es más o menos así, ¿no? Es como que la condición de primer orden te ayuda a encontrar ese punto o su proyección en el plano, si quieres, ¿no? Y en cambio, la condición de segundo orden es la que te permite verificar si ese punto que has encontrado te genera un máximo o te genera un mínimo. Sí, entonces ahorita lo único que hemos hecho es encontrar el punto. O sea, encontrar el punto para después verificar si es máximo o mínimo. O un punto de sí. O un punto de sí. Eso, que no quiero dibujar. A ver, déjenme intentar, ya, sí, solo por...
Ya me intrigué, a ver, me quedé pensando eso está en la cabeza y pensándole cómo saldría el gráfico, verán. El punto de silla se vería algo así, ¿no? Ya voy a poner un ejercicio con punto de silla para verle más, con gráfico, ¿no? Pero en principio el punto de silla sería que en una dirección o en un grupo sería como un máximo, ¿no? Pero en otra dirección es como que tuviéramos, hagámosle con otro color, como que un mínimo, ¿no? Entonces, tal cual se vuelve como una silla de montar, ¿no? Es como una silla digamos, si han montado en caballo o algún otro animal, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en una dirección uno tendría un máximo, ¿verdad? En la dirección si quieren en verde, pero en cambio, desde la perspectiva en rojo tienes un mínimo. Entonces, es el caso más jodido, ¿no? Que es el de una indeterminación más complicada. Pero bueno, el caso es que, compas, ya tenemos esto, vamos al siguiente. Entonces, ahí está en cambio la condición de segundo orden. Sí, entonces en la condición de segundo orden, ¿cierto? ¿Cómo quedó el gráfico? Más o menos, ya. Ya con una función, ya cuando tengamos un gráfico, ya les voy a poner un ejercicio con punto de silla para que se vea, porque a veces uno, viéndole el punto de silla, entiende mejor. En fin, entonces vamos con esta condición de segundo orden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar las derivadas, las segundas derivadas, ¿sí? Con respecto a x1 y x2. Y esta matriz hessiana, recuerden, esta era bien cómoda. Simplemente cojo y saco simpi.hessian de la función de utilidad, solo el lado derecho, e indico que esto es con respecto a x1 y x2. Y ya de golpe me da la matriz hessiana, sin tanto lío. Como ven, es justo esta, ¿no? Menos 2 en la diagonal, y fuera de la diagonal ceros. Entonces, miren, en este caso, la matriz hessiana no depende de x. ¿Sí? Como ven, solo son números. ¿Ya? Eso usualmente significa que la función tiene un comportamiento regular, ¿sí? Tiene siempre el mismo comportamiento regular. O sea, no es que la curvatura, sí que no es que la curvatura cambia dependiendo de x, sino que siempre tiene la misma curvatura, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, uno ya puede evaluar directamente la traza y el determinante de la matriz. Recuerden que este es el caso de orden 2. Entonces, como es el caso de orden 2, quiero ver si es semidefinida, o bueno, definida negativa. Vemos traza y determinante, acá abajo, perdón. Sí, ahí pueden ver que le saco de golpe, ¿no? La traza, hu.trace y al lado hu.det. Y pueden ver que la traza es negativa y el determinante es positivo. ¿Sí? Entonces, es lo que tienen ahí. Entonces, podemos verificar, ahora sí, que lo que acabamos de obtener, compas, es realmente, primero, no. La función es estrictamente cóncava, ¿sí? O sea, tiene la forma que buscamos y por tanto el punto 23 es un maximizador local. Sí, entonces ahí pueden ver que están las dos condiciones, la de primer orden y ahorita acabamos de encontrar también la de segundo orden. Y como era de dimensión 2 la matriz hessiana, entonces aplicamos el criterio de traza negativa y determinante positivo. ¿Sí? Que es lo que está aquí. Ok, veamos, creo que sí puse, a ver qué hora, ya. Otras observaciones, vean, esto es más útil para efectos de la gráfica, ¿no? Si yo ya encontré el punto 23, puedo encontrar la utilidad máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la utilidad máxima? La función u sustituyendo el punto. Punto, o bueno, ¿punto le llamé o le llamé punto crítico? Déjenme ver. Punto crítico debería decir acá. Punto guión bajo crítico. Entonces seguro me está jalando el punto de algún otro ejercicio. Sí, entonces aquí una pequeña observación. Vamos a cargarle 2 3. Sí, no creo que afecte eso en nada. Ya, entonces aquí un pequeño error de mi parte. No debía ser el punto crítico el que debemos cargarle ahí, ¿no? O sea, en pocas estoy viendo qué pasa con la función de utilidad en el 2 3. O sea, quiero saber cuál es la altura de esa función. Es más para la gráfica, ¿no? Sí, la función estaba acá arriba, ¿no? O sea, sería, ¿qué sucede cuando aquí pongo en vez de x1 el 2? Y, obviamente, ¿no? 2 menos 2 0 y 3 menos 3 0. Entonces la función de utilidad ahí debe ser 0. Ya. Y veamos el gráfico que está acá. Entonces, ¿qué hace este gráfico? Entonces ahí pueden ver que está la gráfica de la función, que bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero lo interesante es que aquí, en esta función, ¿de acuerdo? En esta funcioncita, ustedes pueden, bueno, primero repito, no le agregué la opción de que también ajusten el tercer eje, ¿sí? Están pendientes de eso.
Siempre procuren usar la última versión del archivo, ¿no? Como verán, yo siempre le hago mejoras, cambios, todo, y siempre es mejor usar la última versión porque las funciones van a estar mejoradas, ¿no? Porque yo siempre estoy encontrándole alguna cosita, mejorándole y todo. Pero bueno, compas, aquí está la función. Y como ven, es una función que tiene tal cual la forma que habíamos nosotros planteado, ¿sí? Eh, pueden notar que aquí están las curvas de indiferencia. Si fuéramos más matemáticos, les llamaríamos curvas de nivel, que ese es el nombre real, si quieren, ya, pero en economía son las curvas de indiferencia. Y aquí pueden ver cómo me voy acercando al máximo y justo voy cayendo, si ven como medio que voy subiendo, ¿no? La montaña. Voy subiendo la montaña y justo llego al máximo en el punto 2,3. ¿Sí? Entonces el punto 2,3 noten que es el punto que está aquí, ¿no? El punto x1, 2, el punto x2, 3. Entonces el 2, 3 es justo este punto. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es a ese punto al que estoy llegando cuando maximizamos. Entonces va subiendo, sí. Si ven cómo va llegando justo al máximo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cada curva de indiferencia tiene una altura distinta, ¿no? Recuerden que será la definición de curvas de indiferencia. Y hasta llegar a ese punto que está ahí, ¿no? Bien, bastante simpático, ¿no? El gráfico. Ahora, eso también lo podemos ver en dos dimensiones. De hecho, lo usual es verlo en dos dimensiones. Muchos de nosotros, cuando aprendimos esto la primera vez, les juro que no vimos la gráfica. O sea, y les juro que algunos de ustedes no habrán visto nunca las gráficas. Claro, en funciones no tan complicadas no es tan difícil de intuir la gráfica, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? O sea, uno ya verle la gráfica, uno ya tiene una noción de lo que está en el tercer eje y entiende mejor lo que está en el plano también, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otro gráfico. Este gráfico, en cambio, nos va a mostrar el comportamiento en el plano, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver que estamos viendo el plano. O sea, es la misma gráfica que tenemos acá, ¿no? O sea, como ven, es la misma gráfica, solo que ahora me concentro en el plano. Tengo que hacerme en mi cabeza la idea de la gráfica del tercer eje, ¿no? Sí. Pero ahí estamos viendo justamente el tema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí pueden ver diferentes curvas de indiferencia hasta llegar al punto máximo, ¿no? Que es el punto 2, 2, 3. Bien. A ver, y noten que aquí he puesto negativos, ¿no? -3, -1,05, -0,5 y sabemos que en el óptimo es cero, ¿no? Sí. Entonces vean cómo una función de utilidad tranquilamente puede tener todos los valores negativos y aún así ser considerada una función, ¿no? Que pueda representar órdenes de preferencia. Aunque hay un detallito que vamos a ver sobre este ejemplo, ¿no? Un poquito más adelante. Pero bueno, no sé si tal vez sobre este ejemplo hay alguna duda, compas, o algún comentario. Que no creo que hay mucho, ¿no? Los códigos, todo creo que están ahí. John, solo una pregunta respecto a los conjuntos. Aquí se terminan siendo círculos y Ujú. eso como que no es muy normal cuando uno estudiaba esto antes, ¿no? Porque siempre tenías la misma idea de que es una curva que no cierra un círculo, sino que solo es como un cuadrante del círculo Claro, o total. sea, uno estaría pensando en esta región, digamos. Exacto, ajá. Oh, salió horrible, pero bueno, sí me entienden la idea, más o menos algo así, ¿no? Entonces, claro, uno está pensando solo en esta región y no es que estás llegando justo al punto, ¿no? Ya vamos a conversar sobre eso porque esto conecta con los supuestos que tenemos mencionados antes para las funciones de utilidad. De hecho, déjenme ver. Sí, aquí está, ya. Verán, de una vez hablemos de eso. Por cierto, no, aquí les dejo unos ejercicios más. Sí, entonces verán, ahí sí era el ejemplo, ¿no? Entonces aquí les dejo unos ejercicios compas. Tienen tres funciones de utilidad distintas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les pide? Que hagan lo mismo. Sí, o sea, identifican los valores críticos usando la condición de primer orden. Ya saben qué significa eso, gradiente. Luego, buscar la condición de segundo orden con la matriz hessiana y hacer las gráficas de algunas curvas de indiferencia y el punto crítico. Y bueno, también hacer la gráfica en tres dimensiones, ¿no? O sea, sería chévere. Ahora, verán, una pequeña observación que se me estaba pasando de los códigos antes de ir al tema que plantea Daniel, porque ese tema justo es una observación que les puse ahí. Pero antes de eso, verán, quiero decirles algo más con respecto al solve, que casi se me olvida. Para resolver este tipo de ecuación, noten que el gradiente es un vector, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que el gradiente es un vector. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente el simpi.solve? Miren que aquí solo puse el gradiente, el nabla. No le igualé a cero. Sí, solo puse el gradiente y las variables que quiero resolver.
Entonces, es una pequeña observación en Python. Cuando ustedes usan el solve de esta manera, por defecto, Python asume que todo lo que está aquí se está igualando a cero. ¿Sí? Entonces, eso es como una forma de compactar el código. Entonces, en vez de tener que estar escribiendo ecuación por ecuación e igualar a cero, yo pongo solo el vector gradiente. ¿Sí? Aquí ven, está el nabla U, que es todo este vector, y aquí solo está el vector. Y no me hace falta igualarle a nada. Si no le igualo a nada, por defecto, Python entiende que está igualado a cero y por tanto resuelve el sistema que queremos, o sea, gradiente igualado a cero. Sí, todo eso como observación, porque si no, uno si le ve así de golpe el código va a decir aquí no hay sistema, solo estoy poniendo el lado izquierdo si quieren. Lo correcto sería decir que todo esto es igual a un cero cero. Ahí estaría el sistema completo, pero en Python no hace falta cuando está igualado a cero. Entonces, por defecto entiende que esto es igualado a cero y resuelve, ¿no? Eso como una pequeña observación respecto al código que casi se me pasa. Ahora, con respecto a lo que plantea Daniel, que es una buena observación, verán, justamente aquí les puse una observación que más o menos intuía que iba a haber este comentario o algo parecido, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, una función de utilidad como la que acabamos de ver, que posee un máximo local, ¿sí? Si esa función de utilidad posee un máximo local, representa entonces una relación de preferencia que no puede ser monótona ni tampoco localmente insaciable. Entonces quiero llevarme esta observación para ver si le hacemos un poquito de sentido. ¿Dónde le puse? Ya, pues verá. Porque claro, o sea, lo que usualmente muchos que hemos resuelto estos problemas y ejercicios hemos estado acostumbrados es a ver funciones que no tienen un máximo, al menos en la región en la que uno resuelve el problema, ¿no? Entonces, verán, quiero que le reflexionemos un poquito esta observación. Y volvamos a voy a tomar la misma gráfica que estaba aquí para que ya no estar sufriendo los gráficos feísimos que hago en 3 dimensiones y mejor tomemos este mismo gráfico ya para explicar un poco lo que quiero decirles. A ver, me llevo el gráfico. Ya. Entonces verán, veamos lo que está pasando en este gráfico, ¿no? Entonces, como ustedes acaban de ver, en este gráfico, nosotros encontramos, usando las condiciones de primer orden, el punto que está acá abajo, ¿no? Ese punto que está acá abajo fueron, repito, condiciones de primer orden. El x1 estrella igual 2 y el x2 estrella igual 3. Y verificamos que es un máximo con la condición de segundo orden, con la condición de segundo orden. Recuerden, condición de primer orden, gradiente de la función de utilidad en ese punto igual a cero. Condición de segundo orden, verificar que la matriz hessiana de la U, estrictamente en ese punto, pero en este caso la hessiana siempre tenía la misma forma, sea definida negativa. Ya, y todavía para recordar más, traza de esta vaina tiene que ser menor a cero y el determinante tiene que ser mayor a cero. Ya. Pero ahora vamos a la parte económica, que es la que ahorita más me interesa. Mire. Si yo tengo una función de utilidad con un máximo local, ¿sí? Y bueno, en este caso también es máximo global, porque es el único máximo que tiene la función, el único punto crítico, el único máximo y todo. Sin embargo, recordemos jamás olvidarnos, porque es uno cuando hace estos ejercicios se olvida. La función de utilidad, el hecho de que u de xy sea mayor o igual al u de xj representaba preferencias. O sea, esto se supone que es lógicamente equivalente a decir que xy es al menos tan preferido como xj. Entonces, ¿qué pasa si una función de utilidad tiene un máximo? Si tiene un máximo, noten que ya no puedo cumplir. Vamos con el más fácil. Ya no puedo cumplir el supuesto de localmente insaciable. ¿Por qué ya no puedo cumplir eso? De hecho, a ver, compas, les pregunto, ¿por qué ya no puedo cumplir el supuesto de localmente insaciable si la función tiene un máximo? ¿Por qué sería? Porque cualquier punto que esté cerca ya no supera el máximo, ya no es mejor que el Exacto, máximo. o sea, si es que esto tiene un máximo, significa que la canasta, si se quiere la canasta estrella, ¿sí? Bajo esta gráfica, la canasta X estrella es estrictamente preferida a todas las demás, a toda otra canasta, llamémosle, qué sé yo, Z, digamos. O sea, para todo Z está pasando que X estrella es estrictamente preferido a Z. Z, digamos que es cualquier otra canasta que pudiéramos escoger. Entonces, resulta ser que este X estrella, el que está aquí, es el más preferido de todos. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier cambio alrededor de X estrella disminuye la función de utilidad y eso significaría entonces que son canastas menos preferidas por el consumidor. Entonces miren lo que pasa aquí, ¿no? Uno de los supuestos usualmente empleados ya no funciona.
Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando pongamos el supuesto de localmente insaciable, la función de utilidad no debería tener un máximo local. Peor aún con la monotonía. ¿Por qué tampoco cumple la monotonía? Porque igual, o sea, si llego a un punto máximo, por más que se incrementen las cantidades, ¿sí? Por más que se incrementen las cantidades de X, por ejemplo, ¿dónde sería un aumento de cantidad en X? Veamos dónde está. Por ejemplo, un aumento de cantidad en X1 sería moverme en, quiero lápiz, moverme en esta dirección, por ejemplo. Entonces, en esta dirección que estoy señalando ahorita sería más cantidad del bien X1 y más cantidad del bien X2 sería en la otra dirección. Entonces, ¿qué nos decía el supuesto de monotonía? Que si al menos en uno de los bienes las canastas tienen más cantidad que la de referencia, esas canastas deberían ser al menos tan buenas como la canasta de referencia. ¿Sí? Eso sí es que era monótona, y si es estrictamente monótona tenía que ser, bueno, si era monótona tenía que ser en ambas, y si es estrictamente monótona, al menos en una. ¿Se han de acuerdo que conversamos un poco de eso? Pero lo importante, si tengo un máximo local, entonces cualquier aumento en las cantidades de X1 o X2 va más bien a bajar la utilidad y va a ser menos preferida la canasta. ¿Eso entonces qué significa? Que ese punto podríamos ya en términos económicos asumirle como un punto de máxima, ¿cómo sería? De satisfacción máxima o de saciedad. Sí, a veces, yo alguna vez he leído esa terminología, ¿no? Este podríamos suponer que es un punto de saciedad. O sea, es como que en ese punto el consumidor queda satisfecho y no quiere moverse de ahí. Entonces, miren, los supuestos que nosotros hemos planteado en clases pasadas, lo que más bien hacen es descartar este tipo de funciones. Por eso es que ya cuando uno resuelve estos problemas, jamás se topa con máximos locales, sin restricción, ¿no? Obviamente estoy quitando la restricción, ¿no? Entonces, miren, y con esto termino. Eso significa que estamos discutiendo un problema económico en donde los individuos jamás encuentran su punto de saciedad. O sea, no es factible pensar un individuo que con lo que tiene, incluso gastando menos, ya está satisfecho. Siempre estamos pensando en individuos que están buscando más, son localmente insaciables, por lo menos. ¿Sí? No sé si esto les lleva a algún comentario, alguna crítica, no sé qué opinen, compas, hablando un poquito de este punto. Ya a nivel más económico, ¿no? Creo que han quedado satisfechos con la observación. O sea, tal vez a mí me lleva a la reflexión de que se piense en una Ajá. persona que tiene mucha ambición, o sea, que nunca llega a satisfacerse con nada. Es como un Ajá, proceso de acumulación permanente de capacidad de consumo y no tiene sí. límite, ¿no? No sé si tal vez eso es como una unidad propia de los esquemas económicos actuales, ¿no? Es pensar que siempre vas a tener algo adicional y eso es lo que persigues en cualquier punto, o sea, nunca te, te quita el deseo de seguir teniendo más cosas. Claro, y de hecho, verán, pasando la instrumental esa idea, ¿no? Si llegara a pasar que, por ejemplo, no, espera, volvamos al punto, al ejemplo ya en dos dimensiones. Ya digamos que está este ejemplo, ¿no? Em, lo voy a llevar también a mi pizarra. Digamos que en este caso le pusiéramos una restricción presupuestaria, ¿no? En el fondo ya todos sabemos lo que es la función, la restricción presupuestaria, ¿no? No nos engañemos mucho, sabemos cuál sería la idea. O sea, aquí, digamos, tengo este caso, ya, dejémoslo un poquito de tamaño. Pues tengo esto, ¿no? Supongamos que le ponemos una restricción presupuestaria, pero permítanme ponerle una restricción presupuestaria de este estilo. Ya saben que esto se extiende, ¿no? Pero una restricción presupuestaria de esta forma, ¿qué me estaría diciendo? Miren, me estaría diciendo que el consumidor no necesitaría gastar todo para llegar al punto de saciedad, al punto en donde queda satisfecho y llega a su máxima canasta. Por ejemplo, ahí ya no se cumpliría la ley de Balras. Recordarán que la ley de Balras exigía que el consumidor gaste todo lo que tiene presupuestado, ¿no? Pero más que eso, miren, y solo les dejo la idea. En un mundo de preferencias endógenas, ¿sí? O sea, en un mundo donde la relación de preferencias sea modificable, que no es este mundo, ¿no? El mundo de la micro usualmente asume que esto es un parámetro dado, exógeno, y sale la función de utilidad, todo. Pero en un mundo donde las preferencias sean modificables, o sea, en pocas palabras, preferencias endógenas,
podríamos imaginarnos un modelo en donde continuamente se está empujando el punto de saciedad del consumidor. ¿Sí? O sea, como que continuamente al consumidor se le está empujando de ese punto que podría ser de saciedad con lo que tiene y estarle empujando a un punto en donde de ley tiene que gastarse todo porque no está satisfecho. Sí, o sea, no sé si me hago entender, o sea, como una formulación matemática me refiero, o sea, tratar de pensar en un modelo en donde cuando se ve que el punto de saciedad cae dentro de la restricción presupuestaria, dentro del conjunto presupuestario, perdón, sin cumplir la ley de barras, entonces como que habría incentivos, digamos, no vía publicidad o vía lo que ustedes quieran, habría incentivos para que las preferencias se vuelvan endógenas y empujarle al consumidor a que su punto de saciedad esté más arriba y de esa manera garantizar que gaste todo lo que se supone que debería gastar, ¿no? No conozco un modelo así, no sé, tal vez haya, no haya, no sé, compas, solo les digo porque quería tomar en cuenta esta observación, pero les dejo la idea, ¿no? Les Pero dejo la idea. John, quisiera Ajá, decir que, o sea, la función en sí cambiaría, ¿no? Porque claro. obviamente ya no sería como esa montaña, pero la montaña podría que se haga así, se cueste hacia un lado para prácticamente que la ley de barras se cumpla. Yo más bien lo estaba pensando de otra forma, que Ujú. simplemente Ya. que si el presupuesto en sí se alza, o sea, es en realidad bastante similar, tal vez es lo mismo. Si el presupuesto se alza y tú tienes no solo como una montaña así bonita como la tienes aquí, pero tienes toda una Ujú, cordillera, entonces ujú. capaz que otras cimas que son más altas y entonces de repente se abre prácticamente una puerta para irte a la próxima cima que es más alta y tiene más utilidad. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, como que digamos que no sea un único punto, sino varios, ¿no? Claro, Entonces el consumidor podría quedarse entrampado. Y de hecho eso también llevaría a pensar, ¿no? Que el consumidor se puede quedar entrampado en ciertos puntos que no necesariamente son el máximo global, ¿no? Sino que pueden ser máximos locales. Entonces, ¿en qué punto quisiéramos que el consumidor se quede? Yo aquí estoy especulando, obviamente, pero ahí podríamos suponer que, digamos, los productores del bien uno pueden tener más incentivos para que el consumidor quiera más de ese bien. Y los productores del bien 2 en cambio, pueden tener incentivos para que quiera irse por el otro bien. Entonces, podríamos pensar en diferentes grupos que quieran crear en el consumidor diferentes puntos de saciedad. Y en función de eso, claro, manipulando las preferencias vía lo que ustedes quieran, ¿no? Vía propaganda, vía lo que sea, ¿no? Modas, etcétera. Sí. Pero bueno, mi único punto, compas, ya para seguir avanzando, es que este me parecería que es el modelo más sencillo que admite eso. O sea, un modelo con un solo óptimo. Y yo pensaba en algo como trasladar toda la función. Entonces, ahí que habría que hacer, simplemente mover un parámetro. O sea, volverla endógena. O sea, ¿cómo se volverían endógenas las preferencias? O sea, no exigiría mucho esfuerzo matemático eso, güey, ¿no? O sea, sería simplemente de pasarnos a la función que está acá. Y, por ejemplo, decir que estos numeritos, sí, en vez de ser un 2 y un 3 podrían ser un A y un B y volverles endógenos. Entonces, A y B se podrían volver endógenos a algo, el gasto en publicidad de las empresas, digamos, y entonces ahí uno podría tener un modelo ya más complicado en donde el consumidor, sus preferencias se van moviendo según cómo se va moviendo A y B. Y ahí podría pasar lo que les cuento, ¿no? O sea, yo pensaba en algo así bien, bien instrumental, ¿no? Oye, Pero bueno, John, sí, Sí, John, Maxi. una cosa estoy pensando como es un caso polémico el que voy a a señalar, ver, claro, claro, pero para eso estamos. estoy pensando o sea, digamos, respecto a los multimillonarios, estos, entonces, claro, o sea, y digamos, el tema de su presupuesto se sigue desplazando más y cada vez van haciendo mayores consumos de determinadas cosas, ¿no? Inclusive hay el tema este de que están experimentando con sus propios cuerpos para a, eh, digamos, envejecer mucho más tarde. Entonces hay un tema también que la producción se va acomodando, pues justo porque lo señalaste, ¿no? Claro, cómo lograr para que los incentivos de los unos productores empaten con los otros productores. Y pensé justamente en eso, ¿no? O sea, cómo se van generando nuevos tipos de investigaciones en las que ellos inclusive van consumiendo, van probando en sus propios cuerpos
sobre texto de extender más su vida y todo eso, ¿no? Hay ahí como inclusive una cuestión exponencial y en el desplazamiento, justo lo que planteaba el Víctor antes, claro, va desplazándose digamos, la función de utilidad y no se acaba de encontrar finalmente un punto de saciedad, ¿no? O sea, estoy pensando que es un caso muy extremo, ¿no? El tema de los ultra ricos millonarios, pero por ahí creo que sería algo como pensándolo en el mundo real. Sí, puede ser, ¿no? No, como les digo, no descarto, pero miren, y con esto ya avanzamos también. Eh, Son ideas que a mí me parecen interesantes, entonces lo primero, verán, no es ponerse a hacer el modelo, por si acaso, ¿no? Alguien se emociona y dice, voy a hacer el modelo. Mi recomendación es que cuando surgen estas ideas y realmente les interese, lo primero es ver la literatura. O sea, ver si alguien tal vez no armó ya algún modelito de preferencias endógenas con punto de saciedad que sea endógeno a alguna variable externa, no sé exactamente a cuál, ¿no? Para quien ya quiera meterse a esto más operativamente, ¿no? Porque claro, o sea, vean, uno le puede hacer endógeno bien fácil, o sea, uno podría hacer que haya un parámetro en la función y que se mueva la función y se acabó, ¿no? Y asumir que el parámetro depende de algún otro factor, etcétera. Pero podría ser el caso, no estoy 100% seguro, pero creo haber visto en la literatura que esto lo podrían modelar incluso ya más complicadamente usando teoría de juegos, ¿no? O sea, podrían pensar que tienes la interacción ya no solo de un grupo, sino de varios grupos económicos que están estratégicamente moviéndose, ¿no? No recuerdo cómo era el tema de las preferencias, pero creo que hay algo así, más en el contexto de teoría de juegos. Entonces, compas, si les llama la atención la idea, lo que les recomiendo es vean la literatura. Pregúntenle a la inteligencia artificial, ¿no? Pregúntenle a la inteligencia artificial, vean la literatura y de ahí empiezan a buscar. Porque a veces, ¿qué pasa? Que uno se puede emocionar, hace el modelo y después está muy bonito, pero se queda ahí, ¿no? Y tal vez haya cosas ya avanzadas. Eso más como en términos de operativos, ¿no? Disculpen que... Créanme que lo ideal sería decirles exploren, hagan el ejercicio y todo, pero ya a nivel doctoral sí hay que tener cuidado de que tal vez a otro ya se le ocurrió y el tiempo de ustedes es bien valioso, ¿no? Es bien escaso y si apuntan algo tiene que ser algo que sea certero, ¿no? Eso. ¿Algo más, No, compas? Claro. eh, este tema que estabas ejemplificando, lo Ujú. estaba leyendo en un documento, pero más asociado al tema de las redes sociales. El hecho de que Ya. busques siempre un máximo, por ejemplo, significa, por ejemplo, en términos prácticos, eh, digamos, del hecho de que en TikTok tú estés scrolleando infinitamente hasta no tener un punto máximo de saciedad. No sé si es que ese punto yo sí he estado investigando en la literatura. ¿Hay algo Ujú. relacionado a eso? Sí, porque hay dos puntos de vista al verlo, ¿no? Se llama Ujú. las preferencias, digamos, lo ves como preferencias endógenas a partir de condiciones estables y hay otro que es ¿cómo se llama? Déjame que le veo ahorita mismo, se llama Ujú. Von Weizsäcker, que él en cambio dice que las preferencias son endógenas, pero parten del cambio a partir de los gustos del individuo que van mutando. Entonces, este tema de, como tú lo planteas, el hecho de que yo pueda encontrar o querer buscar un máximo, digamos, no saciable, con el scrolling, de alguna manera va cambiando, va mutando nuestras preferencias. No sé, solo te dejo eso ahí porque yo estoy Chévere. investigando sobre eso. Buenísimo, hombre. Entonces ahí le pongo aquí en los apuntes esta idea, ¿no? Localmente insaciable y el posible vínculo con redes sociales. Chévere, chévere. Aquí otro comentario más metodológico, compas. Si tienen una muy buena idea y creen que es muy buena y creen que, ¿cómo les diré? Que se puede hacer algo, sean cautos con sus ideas, compas. Sí, porque claro, o sea, es chévere compartir las ideas, pero serán cautos porque vaya a ser que uno la comparte y después de un tiempo ves que alguien más ya la desarrolló y la publicó. Peor en tiempos de inteligencia artificial donde es mucho más fácil desarrollar las ideas que antes, ¿no? Entonces, No chévere, les Ramiro, muchas comparto todo, gracias. Pero, pero bueno, porque en primer lugar todavía estoy explorando y en segundo, sí, no, digamos, está súper bien. Sino em, que les digo más, por ejemplo, si van a un congreso algún día o a presentar esto en alguna parte, ya cuando desarrollen más, ¿no? Hay que tener, o sea, verán, lo ideal es, apenas se llega a tener uno algo, escribir lo más pronto posible y sacar un documento de trabajo, un working paper.
porque en el documento de trabajo ustedes así no desarrollan la idea completa, pero ya dejan evidencias de que ustedes empezaron a desarrollar la idea. Ha Sí, habido sí, en eso casos, sí. verán, y no es broma, verán, ha habido casos en donde, ha habido casos, verán, eso es tenaz, en donde gente que ya armó su artículo con la idea, digamos, mandó a una revista y le rechazaron. Después resulta que los que habían evaluado el artículo cogen la idea y lo ven y lo mandan y lo publican en otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, había leído el caso de una autora, una señora, señorita, no sé, de la India creo que era, que había mandado un artículo, la habían rechazado en una de estas revistas altas, ¿no? Estas top. Y después uno de los posibles evaluadores, porque nunca se sabe, ¿no? O sea, son anónimos, pero al parecer uno de los posibles evaluadores se cogió el artículo y lo mandó a una revista un poco más baja y publicó. Y entonces cuando ella le escribe diciendo, no, oye, pero esto era mi artículo, ¿cómo es que mi idea aparece publicada con tu nombre? El tipo le responde diciendo, bueno, disculpa, si quieres te incluimos en otro artículo. Y ahí compensamos publicación con publicación. Entonces, siempre que tengan una idea que crean que hay potencial, compas, traten de desarrollarle aunque sea lo mínimo y mándense un documento de trabajo que esté en la web. Entonces, con eso ya tienen un primer respaldo de que ese trabajo es suyo y se pueden defender a futuro porque el mundo académico bien sucio. ¿Para qué les voy a mentir? Es bien sucio en eso. Oblillo, perish. Claro, aquí estamos entre compas, ¿no? Aquí no, pero cuando estén en un congreso o algo sí serán bien cautos. ¿Algo más que decir, compas, antes de pasar al otro ejemplo? Ok, entonces si les parece, vamos al siguiente ejemplo, que es una extensión para el caso de tres bienes, ¿no? Ya los códigos no son problema, pero de todas formas quería dejarles el caso, ¿no? Entonces aquí pueden ver que tienen otro ejemplo, el 310. Tenemos una función de utilidad ahora con tres bienes, ¿no? X1, X2, X3, con logaritmos, y también menos X1, menos X2, menos X3. Obviamente, como esto ya son tres dimensiones en términos de bienes, ya no podemos dibujar la función de utilidad, ¿no? Ya se sale de nuestras capacidades. Entonces, sin embargo, el procedimiento es el mismo. Aquí pueden ver que volvemos a sacar el vector gradiente, o sea, el vector de las derivadas parciales. Los códigos son idénticos. De hecho, miren, aquí están los códigos, ¿no? Primero creamos de nuevo la función. Aquí están los símbolos, aquí está la función. Esta función es la que está acá arriba, ¿no? Ahí pueden ver que está el splog para efectos de poder construir el logaritmo. Y luego, al sacar el vector gradiente, noten que es la misma función en Python. O sea, los mismos códigos, solo que ahorita le agregamos el X3, pero de ahí es la misma lógica, ¿no? Entonces, realmente ya el problema está casi que automatizado aquí. O sea, ustedes ya no necesitan complicarse mucho. O sea, donde hay que complicarse es en ver que está bien hecha la función de utilidad, ¿no? Si ustedes arman bien la función de utilidad, el resto es dejarse llevar por los códigos y saber cuándo tienes que poner un X3, si fueran cuatro dimensiones, un X4, ya. Y como ven, es generalizable, o sea, ya no es gran cosa eso. Después, para encontrar el punto crítico, hay que resolver ahora es un sistema de tres ecuaciones. Igual está súper sencillo para efectos didácticos. Hay que igualar a cero estas tres ecuaciones. Se obtienen estos valores, x1, x2 y x3, estrella. Y eso se obtiene igual con el sp.solve. El nabla u sería ahora este vector. Como ven, aquí no lo igualo a cero, entonces ya Python sabe que esto tiene que igualarse a cero y resolverse. Y se resuelve para estas tres variables, ¿no? x1, x2, x3. Entonces ahí está el punto crítico. Y luego hay que encontrar la matriz hessiana. Entonces ya saben que, miren aquí igual, o sea, es las mismas funciones, los mismos códigos. Simpi.hessiana, la función de utilidad del lado derecho. Aquí agregamos x3 porque ahora son tres bienes. Ejecutamos, ahí está la función. Y aquí una observación, miren. En este ejemplo, la matriz hessiana depende de x. En el ejemplo anterior recordarán que no dependía. O sea, nos había quedado creo menos 2, algo así creo que era. En cambio, en este ejemplo sí depende de x. Como la matriz hessiana depende de x, toca reemplazar o evaluar en esta función el punto crítico, que es el punto que obtuvimos acá. Sí, o sea, uno no es que coge y de golpe analice esta función, aunque se podría, porque de hecho si fijan está al cuadrado, pero lo mejor es cuando depende de x, evaluar. Sí, o sea, escoger y evaluar en el punto crítico para que ahí te quede una sola matriz de tipo ya numérica. Entonces aquí pueden ver que hacemos la sustitución del punto crítico. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya la matriz hessiana, pero en ese punto. Y con la matriz hessiana en ese punto, ahí sí pasamos a evaluar traza y determinante. Entonces, ¿qué sucede?
traza es negativa, determinante es negativo, y como recuerden que estoy en el caso con tres bienes, toca evaluar las menores principales. Entonces aquí están los códigos de las menores principales, que les recuerdo, estos vienen del capítulo 2. En el capítulo 2 hubo una parte en la cual usábamos menores principales, especialmente para ver matrices semidefinidas negativas en el caso del axioma débil de las preferencias reveladas, ley de la demanda y matriz de Zlaski, que eso vimos en el capítulo 2. Entonces los códigos son los mismos, entonces eso no va a cambiar tampoco, ustedes ya directo lo ejecutan y ahí pueden ver las menores principales. Entonces, ¿cuál es el resultado? Aquí está resumido. Entonces tengo traza negativa, determinante negativo, recuerden que en el caso de tres dimensiones cambia el sentido de determinante, y las menores principales, las tres son positivas. Entonces, con esos resultados, toditos, yo ya tengo la posibilidad de decir que la matriz hessiana es ni siquiera semi. Aquí, disculpen, debía ser definida, o sea, directa, ¿no? Es definida negativa y hemos encontrado que el punto crítico es maximizador, ¿no? Sí. Entonces, como ven, ya el procedimiento es bien estándar, ¿no? No hay mucho a donde perder compras. Más bien, igual, les dejo aquí un par de ejercicios. Sí, entonces aquí están unos ejercicios para el caso del igual 3. Sí, son variantes del inicial, ¿no? Entonces ahí igual lo mismo, ¿no? Se les pide identificar los valores del punto crítico usando las condiciones de primer orden y luego usar la matriz hessiana para resolver las condiciones de segundo orden. ¿Ya? Y aquí un comentario más global, miren. Verán, que en otra época estudiar estos temas tomaba su tiempo. Más que nada porque uno se demoraba sacando la matriz, a mano no, o sea, uno se demoraba sacando a mano la matriz hessiana y luego a mano el determinante, especialmente cuando yo tenía uno de, por ejemplo, cuando tocaba sacar determinantes de matrices de dimensión 3, que tampoco es que sea tan difícil, ¿no? Pero a veces puede ser un poco extenso, sobre todo cuando son matrices más complicadas, ¿no? En cambio, miren ahora, tenemos estos códigos. No les voy a mentir, ya les he dicho varias veces, muchos de estos códigos yo los verifico, los compruebo o pido que me den mejores opciones con inteligencia artificial, a ChatGPT o a cualquier otra plataforma y ganamos tiempo, mira. Entonces, uno puede ver el problema global y eso es lo que yo les enfatizo bastante, ¿no? Ya no estamos en épocas de quedarnos atrapados en el cálculo. O sea, obviamente hay que saber hacer el cálculo, ¿no? Y de hecho, de vez en cuando no estaría mal hacerle a mano para reforzar. Pero sobre todo cuando ahora ya tienes toda esta capacidad de cálculo y de inteligencia artificial, lo mejor es encontrar la forma de automatizar. ¿Se acuerdan? Lo que hemos dicho en otros capítulos, ¿no? O sea, automatizar el procedimiento, saber que los códigos están bien y ya está. O sea, y más bien razonar el problema. Por ejemplo, la reflexión que hicimos acá, a mí en lo personal, esta reflexión sobre por qué este punto no empata con los supuestos de monotonía o de insaciabilidad local, etcétera, eso es más valioso hoy en día. Y han de escuchar a mucha gente que está diciendo algo parecido, verán, que en épocas de inteligencia artificial ya la parte operativa va perdiendo valor, porque lo hace la IA, lo hace incluso mejor. Programar, o sea, ciertas tareas ya se pueden programar con inteligencia artificial casi a la perfección. Entonces, no perder el global, o sea, la idea de qué estoy haciendo, qué estoy resolviendo, armarme una gráfica y todo eso cuando es posible, etcétera. Sí, o sea, démosle cada vez más valor a eso, compas, porque vean, o sea, ahorita estoy dándome el lujo de darles una clase de optimización y ahorita vamos a ver optimización con una restricción súper rápido. Y es por eso, o sea, es porque ahora podemos automatizar el proceso y por tanto uno ya entiende mejor lo global, ¿no? Y en ese mismo espíritu, compas, vamos al siguiente tema. Entonces, a ver, ya hemos visto optimización. Como vieron, en definitiva son dos cosas. Gradiente igual a cero, matriz hessiana definida negativa. Pero ahora vamos a empezar a meter restricciones. Entonces, ahora sí vamos a hacer una optimización con una restricción de igualdad. ¿Sí? Luego hemos de poner más restricciones de igualdad y luego cerramos con restricciones de desigualdad y ahí llegamos a Kuhn-Tucker, ¿no? No sé si hoy mismo, pero por lo menos esta última esta quisiera verle súper bien, ¿no? Optimización con una restricción de igualdad, porque aquí está la base casi de todo. Entonces, lo mismo, compas. Condiciones de primer orden y condiciones de segundo orden. O sea, todas estas vainas se resumen a eso. ¿Sí? Entonces, vamos primero a plantear el problema y a ver las condiciones de primer orden. Entonces, me voy a llevar esto a mis apuntes porque este sí amerita un poquito más de reflexión. Ya. Entonces, verán, si se quiere, ¿no?
gran éxito, entre comillas, ¿no? De la economía ortodoxa, convencional, la micro, como queramos llamarle, es haber traducido el problema económico a este tipo de problemas, ¿no? Tenemos un consumidor que quiere maximizar una función de utilidad. Ya sabemos que eso significa maximizar preferencias, pero sujeto a restricciones, ¿sí? De hecho, claro que esto ya es una posición extrema. Alguna vez yo conversaba con alguien y me planteaba, más matemático, ¿no? El compo, no era economista. Y él planteaba que casi, casi la economía dejaba de ser un problema social y se volvía un problema literal de optimización y de eficiencia, ¿no? Pensando que cualquier problema económico se podía traducir a esto. Entonces, digamos que cuando ustedes conversan con economistas más cercanos a la ortodoxia, bien ortodoxos, van a tratar de traducir todo problema económico a esto, ¿sí? A cómo optimizo, o sea, cómo maximizamos la función de utilidad o alguna otra función objetivo con restricciones. Nosotros vamos a empezar con el caso más fácil, ¿no? Vamos a empezar considerando que la función de utilidad depende de varios x, eso ya hemos visto varias veces, y vamos a ponerle una restricción de igualdad, ¿sí? Vamos a ir paso a paso. Entonces, primerito, una restricción de igualdad, que es la que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Vamos a asumir que hay una función g de x que puede ser igual a una constante c. Entonces, ¿cómo puede uno resolver este tipo de problemas? ¿Ya? Hay algunos enfoques. El que yo voy a adoptar es el de la función lagrangiana. Entonces, ¿qué es la función lagrangiana? Es una funcioncita como la que ustedes ven aquí, que le voy a volver a escribir para reforzar algunas ideas. Sí, esta se supone que es la letra L cursiva, ¿no? Más o menos. Entonces, esta función lagrangiana, ¿qué es lo que hace? Miren, primero, depende de dos factores. X, recuerden que es un vector. O sea, X en realidad son X1, X2 y así hasta XL, ¿no? O sea, es todo un vector. Y además de eso, va a depender de lambda. Como muchos recordarán, lambda es el multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Entonces, ¿cuál es la idea? Uno construye una función lagrangiana en donde esta función va a depender de las x, ¿sí? Y también va a depender de lambda, del multiplicador de Lagrange. ¿Y cuál es la intuición? La intuición es, tenemos la función objetivo, la que se quiere maximizar, digamos, la función de utilidad. Si yo le dejara así, este sería un problema sin restricciones. Ya sabemos cómo resolver. Conseguimos las condiciones de primer orden y segundo orden. Sin embargo, a esta función ahora le vamos a penalizar. Entonces aquí voy a ponerle un menos lambda, que es como quien dice, el hecho de que exista una restricción impide que la función de utilidad llegue al máximo, a ese punto óptimo o ese punto de saciedad, digamos. O sea, aparece la restricción y es como que la restricción, si quieren, es como que le pone un muro, ¿no? Una pared, una limitante, y hace que la función de utilidad ya no pueda crecer libremente, sino que se le penaliza, y esa penalización va a estar representada por cuánto nos distanciamos de la restricción. Entonces, miren como aquí yo estoy escribiendo la restricción, la gx, menos c. Entonces, ¿qué representa eso? ¿Cuánto se distancia la función g del valor que se está imponiendo como restricción? Sí, entonces, verán, aquí voy a adelantarme un poquito solo por mostrar la gráfica, ¿ya? Porque no quiero hacer esto a mano. Si lo hago a mano va a quedarme feo, entonces mejor vamos a hacerle con un gráfico gráfico. Sí, entonces ya vamos a ver todos estos detalles, pero quiero mostrarles un gráfico gráfico, eh, que sería el de este ejemplo. Verán, aquí tengo un ejemplo. Por el momento ni se preocupen qué significan las ecuaciones, nada de eso. Quiero que veamos el gráfico. ¿Sí? Entonces verán, estos códigos ustedes los tienen también ahí. Entonces verán, este sería un poco el espíritu de lo que estamos haciendo. A ver, eso, ese puede ser el mejor ángulo. Pues verán, me voy a llevar esta gráfica un ratito a mis apuntes. Ya luego veremos esta gráfica con más calma, ¿no? De cuál es el problema y todo. Pero aquí está el espíritu de lo que quiero decirles. Entonces, miren, originalmente nosotros teníamos un problema en donde había un máximo, ¿se acordarán? El que estábamos viendo hace unos minutos, por ejemplo, el punto de saciedad, ¿no? Sería ese punto, ¿no? En donde sabemos que el gradiente de la función de utilidad sería cero. El gradiente de u de x es igual a cero, o sea, no hay a dónde apuntar porque ya llega hasta el máximo. Sin embargo, la restricción, en este caso la restricción estaría representada por ese muro que está ahí,
sea, S de ahí sería la restricción Gx igual a C. Claro, esta es una restricción bien básica. Si ustedes ven esta gráfica, es como es literal, es como una pared, ¿no? O sea, es una recta. Sí, es una pared. ¿Ya? Entonces, imagínense que es como una pared. Más adelante esto vamos a ver que puede tener otras formas más complicadas dependiendo de la restricción que usemos. Y entonces, ¿qué es lo que me hace la restricción? Es como que la restricción me dijera, ok, puedes maximizar la función de utilidad, pero vas a tener una penalización debido a la restricción. Entonces, cada vez que te alejas de la restricción, te penalizamos y lambda, el multiplicador de Lagrange, hace como un ponderador de cuánto peso se le da a esa restricción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede? Es como que me dijeran, tú puedes maximizar la función de utilidad, pero solo si es que caes dentro de ese plano, o sea, dentro de esa pared, digamos. Sí, entonces vean, voy a ponerla en este ángulo. Ya. Entonces ahí pueden ver que está la pared, ¿sí? Esta pared que sería la restricción y mi función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo ya no puedo llegar al máximo que era este, digamos, el original, no el máximo que llegaba a ese punto, sino que máximo puedo llegar a un punto poquito más alejado y que tope la restricción. Quiero que se fijen lo que pasa acá abajo. Sí, digamos, en esta parte que es el cruce entre el plano, o sea, la pared, si quieren, y las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué va pasando? Que llega un punto en donde, el clásico, ¿no? El punto en donde uno tiene tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción. Entonces, miren lo que está haciendo la restricción, ¿no? O sea, la restricción dice, tú no puedes llegar al máximo máximo, que es más arriba, no puedes llegar a ese punto, máximo puedes llegar a un punto que al mismo tiempo cruce con el plano, o sea, cruce con ese muro. Y eso es lo que trata de hacer la función lagrangiana. O sea, la función lagrangiana que está acá trata de recoger esa intuición. Tengo una función que podría crecer si solo le dejara el UX, pero al momento de meter lambda y este paréntesis, eso le mete una restricción y hace que el crecimiento ya no sea libre, ¿no? De hecho, ¿dónde estaría ese máximo? Más o menos, no, no es perfecto, ¿no? Pero más o menos estaría por este punto, ¿no? Que no es el punto más alto, ¿no? El punto más alto estaría por acá, que lo voy a poner en azul. Pues, ¿qué sucede? Ese punto sería el punto en donde el gradiente de u de x es cero, pero ya no puedo llegar a ese punto, entonces, ¿qué va a suceder? Que antes de llegar, ahí sí voy a tener un gradiente. Ahí sí voy a tener un gradiente, o sea, el gradiente del u de x en ese punto que sería el óptimo, cumpliendo la restricción, ya no va a ser cero. ¿Sí? Entonces, esa intuición también es importante guardarse, ¿no? O sea, cuando yo tengo esa restricción, es como las flechas que ustedes se acordarán que veíamos, ¿no? En las gráficas. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese punto voy a tener una flecha que todavía va a apuntar, indicando que aún había opciones de crecer más, pero la restricción me está deteniendo. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que trata de recoger como intuición la función lagrangiana, ¿no? Llevo esto de aquí también. ¿De algo de servir? A ver, ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, compas? Vamos a trabajar con esa función lagrangiana, ¿sí? Y es esta función lagrangiana a la que nosotros le vamos a aplicar la condición de primer orden, ¿sí? Entonces, antes la condición de primer orden solo iba para la función de utilidad. Ahora la condición de primer orden va a ir para toda la función lagrangiana, que toma en cuenta también a la restricción. Primero. Y segundo, esta condición de primer orden debe tomar en cuenta tanto a lambda, o sea, el multiplicador de Lagrange, y también debe tomar en cuenta a los X, o sea, a cada uno de los bienes, el X1, X2, X3, etc. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces vamos a trabajarlo un poco. Si yo quiero aplicar la condición de primer orden a la función lagrangiana, entonces lo que yo debo sacar es que el gradiente de la función lagrangiana va a ser igual a cero. Ya saben, el gradiente es igual a un vector, solo que este vector es el vector de la función lagrangiana, no confundirse con el gradiente de u. El gradiente de u solito es otra cosa. Este es en cambio el gradiente de esta nueva función, la función lagrangiana, que es una mezcla de la función objetivo y de la restricción. Eso primero. Y segundo, recordar que esta función lagrangiana tiene dos factores. Va a depender del multiplicador de Lagrange lambda y del x, que va a ser el punto crítico. ¿Ya? Uno podría ponerle también estrella lambda, pero no le voy a poner para no saturarle de más la simbología, ¿no? Pero al X sí. O sea, el X para recordar que este es el punto crítico. Solo que este punto crítico ya no es el que logra el máximo, ¿sí? Sino que sería un punto crítico que debería cumplir la restricción. Estaría, digamos, por acá, ¿no? Digamos que ese sería el X estrella ahora. O sea, es un punto que cumple la restricción
y que ya no llega al máximo, al verdadero máximo, digamos, por decirlo así. Ahora, si yo hago esto, si yo hago que el gradiente de Lagrangiano sea igual a cero, habría que recordar, bueno, que era el gradiente de Lagrangiano, ¿no? O sea, el gradiente de un Lagrangiano no es más que el gradiente de cualquier otra función. O sea, yo tendría que sacar la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a las variables. Pero ¿cuáles son las variables? Entonces ahí me sirve mucho recordar esto, ¿no? La primera variable que vamos a considerar es el multiplicador de Lagrange, o sea, sería derivada parcial del Lagrangiano con respecto a lambda. Después sería la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a x1. Y así, ¿no? Derivada parcial del Lagrangiano con respecto a x2. Puntos suspensivos. Y si tengo un problema con L bienes, ya pongamos aquí el caso en general, pues también tendremos que sacar la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a XL. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Tengo que sacar las derivadas parciales de esa función lagrangiana con respecto a lambda y a todos los bienes, x1, x2 y xl. Y todo eso tendría que igualarse a un cero vector. Entonces sería como que cada uno de estos se vuelve ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0. Y me imagino que tengo esto también en mis apuntes de forma más elegante, pero bueno, déjenme borrar esto. Entonces ahora sí, borramos acá. Ok, entonces lo que está dicho acá, ¿no? Ya que está más elegante la cuestión. Entonces ahí ven, hacemos que la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a lambda y a cada uno de los x sea igual a cero. O que, bueno, es lo mismo, el vector gradiente del Lagrangiano sea igual a cero, ¿sí? Y esto lo podemos desarrollar un poco, porque si se fijan, recordemos de nuevo que era Lagrangiano. O sea, la función lagrangiana era igual a la función de utilidad penalizada por lambda y eso multiplicado por la función g menos una constante. Sí, voy a omitir. Sabemos que L depende de lambda y x y g depende de x y u de x, ya, pero para que quede un poco más ligera la simbología. Entonces digamos que quiero sacar las derivadas parciales, por ejemplo, con respecto a lambda. Entonces si saco la derivada parcial de L con respecto a lambda, ¿qué va a pasar? Notemos que aquí no hay lambda. Uno depende de lambda, u depende de x. Y aquí que tengo que lambda le está multiplicando a ese corchete. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando derive, esto va a ser igual a menos g menos c. ¿Qué es lo primero que ustedes pueden ver aquí, no? O sea, cuando uno resuelve estas derivadas parciales, el primer término que va a estar en el gradiente de Lagrangiano es menos la restricción menos c. Lo mismo que está acá, ¿no? Menos g menos c. Luego, digamos que sacamos la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a x1. O sea, estoy sacando estos elementos del vector, ¿no? O sea, ya saqué este. Ahora quiero sacar este de acá. Entonces, ¿cómo logramos eso? Ya. Una derivada parcial cualquiera, ¿no? O sea, sería la derivada parcial de quién. Entonces aquí tengo el u. Entonces sería la derivada parcial de u con respecto a x1, porque el u sí depende de las x. Menos lambda es una constante. ¿Y qué va a pasar? La constante sale y sería la derivada de este corchete. La derivada de este corchete, ¿qué va a suceder? Esto es otra constante, no tiene efecto, no hace nada, se anula. Y tendríamos que sacar la derivada de la g, o sea, de la restricción, también con respecto a x1. ¿Sí? O si quieren también de forma simplificada para hacer una notación más potable, podríamos decir que la primera derivada de Lagrangiano con respecto a x1 es igual a la derivada de la función de utilidad con respecto al x1 menos lambda por la función de restricción derivada en x1. Sí, entonces como pueden ver, eso tocaría hacer con toditos, ¿no? Entonces ahí tendríamos, digamos, el caso del bien 1. Pero ya es intuitivo, ¿no? O sea, si esta es la estructura para el caso 1, está obvio que para el caso 2 va a ser lo mismo, solo que en vez de 1 pongo 2, ¿no? O sea, la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a x2 va a ser igual a la utilidad marginal, para recordar de paso el concepto, con respecto al bien 2, menos lambda no va a cambiar y voy a tener la restricción en el caso 2. Entonces, miren, si yo hago la derivada de toditos, voy a tener esta estructura, donde ¿qué va a pasar? Solo el primer término, ¿sí? De esta función del gradiente de este lagrangiano es como que diferente, ¿no? Es la restricción con un negativo, si quieren, porque es penalización, ¿no? Esto también, los signos no son tan estándar, ¿no? Ya depende cómo planteen el problema, pero yo voy a plantearlo de esta forma y les recomiendo que mantengamos este orden de signos para acordarnos la intuición, ¿no? El lagrangiano penaliza a la función de utilidad. Entonces, ¿qué sucede, compas? Que ya puedo ir armando toditas estas derivadas parciales y son las que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que está la restricción con el negativo
y todas las derivadas parciales que acabo de mencionar, ¿no? Estas derivadas parciales que están aquí. Entonces tenemos eso, pero fijémonos ahora a qué es igual todo eso. Entonces vamos a reemplazar esto en el gradiente. Entonces el gradiente del lagrangiano en lambda y x estrella, igual. Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener en la primera fila el negativo de la restricción, ¿no? Ahora sí voy a recordar que esto depende de x y de una vez el x óptimo, ¿no? Menos la constante c. Y las demás son básicamente esto, ¿no? La derivada parcial de 1 menos lambda g1, la derivada parcial de u2 menos lambda g2, y así hasta llegar al último, que es la derivada parcial de u con respecto a l menos lambda gl también. ¿Ya? Entonces noten que esto yo lo puedo descomponer, o sea, y de hecho, ¿qué tiene que pasar con esto de una vez, no? Esto tiene que ser igual al cero vector porque es condición de primer orden. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0, 0, 0 y 0. Ahora, ¿qué me está diciendo esta condición de primer orden? El primer término no es más que la misma restricción. O sea, ¿qué me está diciendo el primer término? Toma la restricción que, bueno, está con un negativo menos gx estrella menos c e igual a 0. Si multiplico por menos 1 y reordeno términos, esto es lo mismo que decir que gx estrella es igual a c. Pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Que de los elementos de la condición de primer orden es la misma restricción. ¿Sí? Entonces no hay novedad ahí. O sea, es la misma restricción. Entonces, de esto ya está. O sea, ya lo hemos analizado. Ahora, ¿qué me está sobrando? Miremos lo que me sobra. Tengo aquí todo esto, U1, U2, UL, que le podría plantear como un solo vector. U1, U2, UL, las derivadas parciales de U con respecto a X1, X2 y XL, menos, aquí tengo el lambda que podría sacarle como factor común, y aquí tengo otro vector, que sería el vector de las derivadas parciales de la restricción, G1, G2, hasta GL. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar con estos? Ojo, ya me decís el primero, ¿no? O sea, el primero ya lo analizamos, ya lo igualamos a 0, que es esto de acá. Entonces, lo que estoy analizando ahorita es lo que sobra, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser otra vez igual a un vector de ceros, sin tomar en cuenta el primero, ¿no? Eso ya se eliminó. Entonces, aquí me quedaría 0, 0 y más ceros. Pero aquí podemos notar algo. Todos estos u que están acá son básicamente derivadas parciales de u con respecto a x1, x2, x lo que sea. Es el gradiente de u. Es el gradiente de u en el punto óptimo, x estrella, menos. Lambda es un número, ¿sí? Lambda es simplemente un número. Es el ponderador. Recuerden cómo habíamos definido el lagrangiano, no más arriba. Habíamos definido el lagrangiano como un ponderador para la penalización, o sea, cómo le penalizó a la función objetivo. ¿Y qué más tenemos aquí? Eso multiplicado por las derivadas parciales de la g con respecto a x1, respecto a x2, respecto a xl, que es otro gradiente. El gradiente, en cambio, de la función g evaluada en el punto óptimo x estrella, y todo igualado al cero vector. Entonces, aquí pueden notar que esto que está restando puede pasar a sumar, y me va a dar que el gradiente de u, x estrella, tiene que ser igual a lambda gradiente de g x estrella. Y ahí hemos completado las condiciones de primer orden de este problema, con restricción. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para resolver las condiciones de primer orden, ¿no? Todavía nos faltan las condiciones de segundo orden. Pero, ¿qué significa esto? Volvamos un momento al gráfico que teníamos por acá arriba. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos lo siguiente, no? Si yo pudiera optimizar la función sin restricciones, el gradiente se hace 0, porque en ese punto no hay más a dónde ir. O sea, llegué al punto óptimo y de ahí no me puedo mover más. Si tengo una restricción, el gradiente ya no podía ser 0. Eso ya lo vimos por mera lógica, ¿no? O sea, tengo una restricción, la restricción me dice que tiene que caer dentro de este muro, de este plano. Entonces, en ese punto va a haber un gradiente, que no es 0, porque la función podía crecer más. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Que ese gradiente no es arbitrario. O sea, no es solamente con que sea diferente de 0. Lo que estamos, de hecho, viendo, acabamos de probar, es que ese gradiente tiene que ser proporcional al gradiente de la restricción. Ya vamos a ver qué significa eso en términos geométricos también, pero primero eso. Entonces, miren la diferencia, ¿no? En un problema sin restricción, el gradiente se anula. En un problema con restricción, el gradiente se iguala o es proporcional a otro gradiente. Que eso también es todo lo que tienen hasta acá, ¿no?
¿sí? Entonces todo lo que acabo de decirles, compas, es lo que está hasta este punto. Ok, ahora vamos a meterle un poco más de geometría a esto todavía, ¿no? Para entenderle con más solvencia. Entonces, fijémonos en este gráfico que les puse para guiarnos un poquito más en este tema. ¿Sí? Ustedes sabrán que todos estos gráficos no están en Mascoler, ¿no? Así que ni se afanen en buscarle en el libro. Ahí Mascoler es muy poco amable en estos temas. Pero es mejor verlo así porque con eso uno tiene más idea clara de qué está resolviendo. Entonces ustedes entenderán que esto de aquí, de hecho le voy a llevar esto también a mis apuntes. Ese gráfico que estamos viendo ahorita en pantalla es el gráfico de las curvas de nivel o las curvas de indiferencia, si quieren, de esta función que hemos estado analizando, ¿no? Esta función con voy a ponerle acá al lado ya para ganar tiempo. Ya, entonces estas serían las curvas de nivel de esta función que está acá, ¿no? O sea, esta función, como ustedes saben, tiene unas curvas de nivel que se proyectaban en el piso. Entonces esta sería la proyección en el piso. Entonces miren lo que está pasando en este problemita. Este punto sería el óptimo, el máximo. O sea, en ese punto, ¿sí? Justo en ese punto, el gradiente de la función sería cero. En ese punto. ¿Qué sucede? La restricción, ¿sí? La restricción, primerito, impide que yo llegue al punto óptimo. Obviamente, ¿no? Impide. Como impide que llegue al punto óptimo, al óptimo, si quieren, local de toda esta región, el gradiente ya no es cero, como dijimos. Y si ya no es cero, entonces el gradiente tiene eh, su magnitud. ¿Sí? Este gradiente delta u x estrella ya tiene su magnitud. Y lo que acabamos de probar, compas, es que este gradiente tiene que ser igual a lambda por este otro gradiente, el gradiente de esta función g. ¿Sí? Ahora, recuerden, ¿no? Yo aquí tengo esta restricción. Y si notan, esta restricción, al final, en términos visuales, ¿qué vemos? Que tendría que ser tangente. Será un poquito más grande el gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esa restricción, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo visual, ¿no? Más por intuición, resulta ser tangente a la curva de indiferencia más alta posible, digamos, cumpliendo la restricción. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto? Miren, en ese punto, yo tengo un gradiente que es el gradiente de G y tengo otro gradiente que es el gradiente de U. Ambos van a tener la misma dirección. ¿Sí? Entonces, ambos gradientes tienen la misma dirección. No necesariamente el mismo sentido. O sea, el uno podría apuntar para arriba, el otro podría apuntar para abajo, pero están en la misma inclinación siquiera. ¿Sí? Y la condición de primer orden, ¿qué me está diciendo? Que un gradiente, el gradiente de la función objetivo, ¿sí? Es proporcional al otro gradiente, al gradiente de la restricción. Y lambda, ¿qué está haciendo lambda? Lambda me está diciendo cuán proporcional es el un gradiente con respecto al otro gradiente. Ejemplo. En este ejemplo que está aquí mismo, ¿no? Ustedes pueden ver que el gradiente de color negro es más grande que el gradiente de color rojo. Sí, pues creo que está evidente eso. Entonces, ¿qué es lo que podríamos plantear? Que la condición de primer orden visualmente, si solo para temas, es solo ejemplo, no ilustrativo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué diríamos? Que el gradiente de Ux estrella, digamos, supongamos que en ese punto el gradiente es 1, 1. Supongamos, ¿ya? Debería ser igual a un lambda, ¿sí? Entonces, lambda es un número, ¿sí? Lambda por el gradiente del Gx estrella, el gradiente de la restricción, Gx estrella. Entonces, supongamos que Gx estrella es un vector. Como ven, vamos a asumir un vector más pequeño. ¿Ya? Entonces, a ver, hagámosle así. Supongamos que este vector no es 1, 1, sino que sea un... Ya, voy a suponer que es un 6, 6, 2, ¿ya? O no, en tal caso 2, 6 sería. 2, 6, ¿ya? Solo es un supuesto, ¿no? 2 en el eje horizontal, 6 en el eje vertical, bien inclinado, ¿ya? Y el Gx estrella, en cambio, vamos a suponer que es un 1, 3. Entonces, miren lo que está pasando aquí, ¿no? Básicamente, con estos datos, ¿cuánto debería ser lambda? Y con eso de paso veo si todavía alguien está vivo. ¿Cuánto debería ser lambda, compas, en este ejemplo? 2. 2. Mm, Entonces, ¿qué me está diciendo aquí lambda? Mire, lambda me está diciendo que el un gradiente es el doble que el segundo gradiente, en términos de magnitud. Entonces, miren, es como que lambda me está dando esa ponderación, ¿no? Del un gradiente versus el otro, pero ambos gradientes tienen el mismo ángulo. O sea, o sea, si quieren, están alineados, ¿sí? Por decirlo así. ¿Y cómo sé que están alineados? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que el vector gradiente tenía que ser tangente a la
tangente, que digo, tenía que ser perpendicular a la tangente de las curvas de indiferencia. Eso vimos usando el teorema sí creo que fue con el teorema de la función implícita también. O sea, esto ya probamos en clases pasadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si el un gradiente tiene que ser perpendicular a esta tangente, el otro gradiente también. O sea, ambos gradientes tienen que ser perpendiculares. Como ambos gradientes tienen que ser perpendiculares, por eso es que terminan ambos gradientes alineados, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en esta gráfica. Y el lambda es como el factor de ajuste para más o menos mantener ver la proporcionalidad, ¿no? Es como decir un vector es el doble de grande que el otro vector. Ok, no sé si hasta ahí se pudo entender la idea global, compas, o si hay alguna duda, por favor. Yo tengo una duda. Claro. Por qué asumimos que estamos creciendo desde la parte inferior izquierda del gráfico y no podemos crecer desde la parte, digamos, superior derecha del gráfico? Desde la superior derecha, desde acá. Ajá. No, también podría ser. O sea, en realidad yo hice eso para correspondencia con el ejemplo que estaba más acá Lo, abajito. lo que O pasa sea, es, este gráfico está así, ¿no? ajá, Entonces, era por este gráfico, o sea, estrictamente era por este gráfico que le hice así. No sé si, no sé si la perspectiva ayuda, pero es este gráfico. O sea, ¿dónde están los ejes? Ahí están los ejes, eso. Entonces, es este gráfico el que quería yo hacer, ¿no? sí, sí, lo que Es, pasa es es que por este gráfico, ¿no? Ujú. si es que se mantiene el hiperplano en esa posición y si se Ya, sube por el otro lado, sí se llega al ujú. máximo. Ya, a ver, digamos, ya caché la pregunta. O sea, digamos que estoy aquí, en este punto, ¿verdad? Ujú, Ya, y tengo este punto, digamos, de tangencia, ¿no? ujú, Entonces ahí el gradiente de color negro estaría apuntando para este lado. ajá, Ya, el tema es este, ¿no? El gradiente, en efecto, estaría apuntando para ese lado, pero como tenemos una restricción de igualdad, debo quedarme en la recta, porque esa recta en rojo lo que está representando es la restricción g de x igual a c. Entonces, ¿qué ujú, sucede? Que yo estoy obligado a quedarme en la recta y lo que está haciendo el gradiente solo es apuntándome a la dirección en donde podría seguir creciendo, pero no es que ya voy a seguir creciendo porque ya me quedo atrapado en la recta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no es, o sea, efectivamente yo podría, pero igual quedaría atrapado en la recta. Entonces, ¿qué pasaría? Que tal vez en este caso, el otro gradiente tal vez, está muy chueco. El otro gradiente sería algo, Dios, ya disculpen, el otro gradiente sería algo así, ¿no? Entonces, el un gradiente seguiría apuntando hacia arriba, el rojo, porque sigue siendo digamos, es la misma recta solo desplazada, ¿no? Pero en ujú. cambio, el otro gradiente quedaría apuntando para el otro lado. El punto óptimo o la solución estaría en ese punto, no se podría mover porque hay que cumplir la restricción. Y a lo sumo lo que pasaría es que en este caso el lambda sería negativo, indicando que un vector está apuntando en una dirección y el otro vector en la otra dirección. Ya. No, no sé si ahí se aclara mejor la duda o se crean Mm, más dudas. no, yo me refería, a la final lo que estamos viendo es movernos con, con un, con un X vector, es decir, unas coordenadas en X1 y en X2, Ajá. tratando de llegar al máximo de la función utilidad. Ujú. Y no podemos llegar al máximo, al nabla U, debido a que Ajá. tenemos esa restricción presupuestaria, esa pared, ¿no es cierto? Ese hiperplano, Ujú. ¿ya? Así es. Pero manteniendo el hiperplano en la primera posición, es decir, en la parte de abajo, no en la parte de Ya. arriba, sino en la parte de Ok. abajo, ¿ya? Y sin el otro hiperplano el otro hiperplano rojo que le puso en la parte de arriba, Bueno, ya. Ujú. eh, si nos acercamos como decía, por la parte superior derecha, tratando de llegar al máximo, si llegamos al nabla U, igual a Es que en cero. ningún, claro, ya ahí está el punto. Es que en ningún Ajá. caso llego al nabla U porque no me puedo mover sobre la función. La restricción es como que me dice me puedo mover sobre la recta.
Pero eso es porque estamos partiendo desde la esquina inferior izquierda. No, en cualquiera, porque en ambas son rectas, son restricciones de igualdad. Entonces, ¿qué Ya. sucede cuando son restricciones de igualdad? Tengo que cumplir la igualdad, o sea, tengo que cumplir esta recta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo escoger cualquier punto siempre dentro de la recta. Otra cosa sería si, digamos, esto fuera una restricción de desigualdad. O sea, no es que me estaría limitando a quedarme en la recta, sino en una región. Ahí sí yo podría moverme, ¿no? Ah, ya. Ok, Por ok, ejemplo, ¿no? ok. Si es que aquí yo tuviera algo tipo G mayor igual a C, ahí Ujú. sí yo podría tranquilamente moverme y llegar al máximo. Ya, Sino que ya, eso derecho. digamos que ese es con Tucker, ¿no? O sea, ese es el siguiente tema, de Ujú. hecho. Ya, ok. Entonces aquí definitivamente tengo que quedarme hasta la recta no moverme de la recta presupuestaria porque es una Exacto, restricción de igualdad. Ok, perfecto, exacto, por ser restricción de igualdad. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Listo. No, chévere, 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 compas. John, yo No sé si también, hay o alguna sea, otra duda. tengo una pregunta que es muy Claro. similar, creo. Porque, o sea, Ujú. prácticamente, en otras palabras, se podría decir que simplemente, o sea, económicamente tiene sentido de empezar desde cero, ¿no? Porque no tiene sentido decir, tengo X2, X1 y empiezo del punto 100 porque, o sea, no voy a bajar, o sea, por el supuesto de monotonía y otros, no voy a bajar la cantidad de los bienes en mi canasta, eh, porque simplemente así podría llegar desde el otro lado a un máximo. O sea, prácticamente cuando yo tengo una, una, un presupuesto, tengo que empezar desde cero y mi tope, si queremos decir así, es donde está la línea, donde ya no tengo suficiente dinero para, o sea, simplemente no es asequible. ¿Se puede decir eso Ujú. o estoy mal? Porque solo en ese, o sea, si eso está bien, quería saber, o sea, el vector negro, que es el gradiente UX, o sea, va prácticamente de la, de la línea presupuestaria hacia al máximo, ¿no? Y Ujú. por qué, o sea, eso va desde, si lo ves en 3D desde el plano abajo así para arriba, o me equivoco. O sea, porque, o sea, como, solo quiero entender un poco para entender si tienes así como A es ver, una solo quiero subtracción. representar bien esta idea, perdón. Del plano Ajá, hacia arriba exacto. sería algo como esto. O O sea, sea, algo así. Del es mi plano para pregunta arriba. para ti. Ajá. Ya. ¿Es Claro, o sea, así en o 3D. porque tienes después una subtracción? O sea, tienes una penalización, como dijiste. Entonces solo quería Ujú. saber cómo lo dibujarías. O sea, si tú tienes el gradiente y, o sea, y tienes, ¿por qué? O sea, simplemente quiero entender por qué están ahí en paralelo y por qué yo, o sea, si tú tienes, ¿puedes regresar otra vez donde estábamos antes? Ajá. Em, o sea, tú en realidad tienes como dijiste, ¿no? Menos lambda el gradiente de Gx. Y eso no debería ser como o sea, de alguna forma como un triángulo donde tienes después al final un vector. O sea, cuando tienes un vector y una subtracción prácticamente de dos vectores, lo que es el resultado es otro vector y o sea, ¿puedes dibujar eso para entender un Y, poco mejor? a ver, lo que entendería yo es, estamos viendo este caso, ¿no? El de arriba, para que sea el lambda negativo. Ajá, Ya, o sea, lo que yo entendería es esto, ¿no? Este sería, digamos, el vector gradiente, ¿no? El nabla u X. ajá, Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, un poco sí, más inclinado, pero ahí está. Ya. Estrictamente este vector, digamos, solo ese vector sería el nabla G. Estaríamos de acuerdo también, ¿verdad? En este sí. ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué estaría haciendo un menos lambda, un lambda GX con otro color? Ya, un amarillo. Ya, lambda GX con lambda menor a cero.
estaría partiendo de acá, ¿verdad? Pero como el lambda es negativo, sería la dirección contraria al gradiente. Ah, es gradiente. Al gradiente de G. O sea, sería de este punto, solo que en vez de seguir la dirección del lambda, del nabla G, me iría para la dirección contraria, porque el lambda es negativo. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Ajá. Y para que se cumpla la condición de primer orden, tendría que tener la misma magnitud que el nabla U de X. O sea, sería de hecho un vector, ay, qué horrible. Sería un vector que iría así, o sea, igualito, ¿no? Entonces sería el lambda nabla Gx. Entonces, ¿qué sucede cuando yo... sí, si no me equivoco, sería algo así. Entonces, literal, ¿no? Nabla UX, ahí sí se ve clarito que es literalmente es igual a lambda nabla Gx. Entonces, cuando yo hago la resta, ¿qué sería? El un rector se iría para acá y el menos sería para el otro lado y vuelvo al origen y por eso se hace cero. No sé si me logra hacer entender esa idea. Sí, sí, claro. Entonces, cuando esto se vuelve menos lambda nabla Gx, ¿verdad? Y se hace cero. Entonces, ¿qué está pasando? Es como que estoy partiendo en este punto, el un vector me hace avanzar y el menos, o sea, el negativo del otro vector, me hace retroceder y otra vez volver al origen. Ah, ok. Ya, ya. Chévere, gracias. Ah, estuvo buena esa, ya, en términos vectoriales. Chévere. ¿Alguna otra duda, compas, tal vez? Disculpa que nos pasamos un poco de la hora, pero Sí, ¿no hay John, más? solo una cosita Claro. para finalizar. Esa condición del Naula U de X menos lambda Naula G de X igual a cero, en el caso que estamos viendo, porque es lineal, es un solo punto, es un solo vector. Si tienes funciones que son cuadráticas y tienes dos y tres puntos, también se cumple para esos tres puntos o dos puntos. Esa es un poco la idea, ¿no? Y Claro. siempre que estés en el óptimo o estés donde ya son cero. Claro. O sea, tranquilamente podría pasar que la restricción sea una hipérbola, por ejemplo. Si es que es una hipérbola, tendría dos formas y en las dos le toparía la función y entonces tendrías dos puntos en donde se cumpliría la condición. De hecho, sí tengo también un ejercicio con cuatro equilibrios incluso. Ahí vamos a ver que pueden surgir. El número que sea, ya depende de la forma de la restricción también. Gracias, John. Chévere. Bueno, compas, si les parece, entonces podemos quedarnos hasta este punto y antes de olvidarme, primerito voy a cerrar el video.